Hello, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Francis Rodríguez y esto es Un Date con Francis. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y me encanta que sea Zuleima Leal. Bienvenida, Zule. Muchas gracias. Es un placer tenerla aquí e iniciar nuestro primer capítulo con una invitadaza. Yo, Zule, quiero reconocer aquí delante de todos que te invité y dije, la Zule tiene que ser porque eres una mujer que me inspira demasiado. Eres la mujer más inteligente que yo conozco, lo he dicho en muchas ocasiones y me encanta que estés aquí. Te tenemos aquí un cafecito no podía faltar, Zule, Leal Café. Como dueña de la marca, cheers. Y pues nada, el día de hoy nos va a hablar Zule de la marca de Leal Café, pero no solo de eso, vamos a conocer una partecita más profunda, una historia, lo que hay detrás no solo de Leal Café, sino de Zuleima Leal, que es dueña y propietaria de este gran éxito para todos aquí en Guasave. Okay, muchas gracias, Francis. Le digo, me siento importante porque ya igual muchas veces te toca compartir, pero esta invitación no me la esperaba, se me hizo muy interesante. Siento que va a ser de bendición para muchas personas. Amén. Así va a ser. Hay muchas preguntas, pusimos cajita en mi Instagram y hay muchas preguntas que vamos a responder al final porque queremos saber esta parte de infancia, de niñez, de dónde parte lo que es la idea de emprender, que hubo antes, o sea, no sé de dónde partir yo, pero parte de la parte que a ti te parezca, que digas, de aquí, yo dije, me lanzo de aquí, surge la idea, o por qué motivo, qué hay más allá de lo que ahora conocemos como el gran éxito de Leal Café. Pues tengo 29 años. Súper chiquita para sí. tan grande éxito. Sí, muchos piensan hace poco pensaban que tenía 22 y yo dije, primero Dios, qué bueno, ¿no? Y pues ahorita estoy casada, ¿no? 2 años y medio de casada. Mi esposo yo creo que es la persona perfecta para mí. No me esperaba menos y creo que Dios lo mandó, realmente. Así es, qué padre. Y es parte de tu equipo él. Mi esposo es maestro de educación física. Ay, ahorita está viendo parte de ser maestro de educación física, entrar en una escuela. Él estudió para eso. Y pues ahorita estoy asociada con mi hermano, Paul. Entonces somos los dos. Yo soy fundadora de Leal Café en 2019 y mi hermano entra en el finales del 2019, principios del 20, llega a ordenar un poquito todo lo que teníamos, ¿no? O sea, complementar, apoyarte en todo lo que es el proyecto. Sí. Súper bien. ¿Y de dónde parte esto de la idea? ¿Qué hacías antes? O sea, tenemos como que la duda digo porque somos bastantes personas las que tenemos esta duda. ¿Qué hacías antes de pensar en un café o siempre pensaste en café? ¿De dónde surge esto? Ok, cuando yo estaba chiquita, la primera vez que me di cuenta que quería ser empresaria fue, creo que tenía 6 años. Fuimos a un aeropuerto a recoger a alguien y me acuerdo que vi a unas personas como con maletín y traje sastre, creo que eran 2 hombres y una mujer, y yo dije, okay, yo quiero ser, dijiste. Sí, eso es ser empresario, ¿no? Viajar en avión, andar en traje sastre, no, traer un maletín. Y yo pensaba que eso era ser empresario, hacer negocios. Ya después cuando me toca aquí en la vida me doy nada que ver, nada que ver, ¿no? Llegas con todas las cosas del café a dejarlas. Y el maletín pues, se convierte en todos los... Tu carro en bodega sí. para poder surtir el negocio, ¿no? Sí. Entonces, ahí surge la primera idea, 6 años que quería ser empresaria. Súper chiquita. No sé, siempre me visioné como eso, tener mi propio negocio. Y va pasando el tiempo y empiezo a ver que me gustaban las ventas. Cuando estaba en la primaria, creo que ya tenía unos 10 años, se usaban estas
pulseras de código fama en aquel tiempo. Había las de Livestrong que eran como amarillas, sí, y había unas de código fama cuando en ese tiempo estaba, creo, en Televisa todo este tema. Y me acuerdo que un niño del salón las traía. Yo le dije, hey, yo las vendo. Traía un bolsón así gigante. Y yo sabía que todos los niños querían traer pulseras. Pero él estaba vendiéndolas. No, no las vendía. O sea, a mí se me ocurre la idea, dámelas, yo las vendo. Yo te las vendo. Sí, 5 pesos cada una. Las vendía yo en aquel tiempo, pues los niños que llevaran a gastar 10 pesos, yo creo lo mucho. O 5 y se lo gastaban en la pulsera, ¿no? Sí. Y me acuerdo que las vendí todas, no sé, alrededor de 100, 200 pulseras. ¿Pero te dio comisión o...? No. ¿Las vendiste y le diste el dinero? Eso es lo mejor del caso. O sea, yo, niña, a mí me gusta el argüende. O sea, tipo, andar vendiendo, tener esta conexión con las personas. Y entonces, me acuerdo que yo llego, este muchacho, Hugo se llamaba, y le digo, hey, Hugo, aquí está todo el dinero. Yo esperando que me pagara. O sea, nunca pensé, agarró mi parte y le doy. No me dio nada. No me dio nada, pero dije yo, no me importa, porque es algo que me gustó. Y si no me pagaran, lo volvería a hacer. O sea, es esa parte que dices tú, haz el trabajo o cómo es tipo... trabaja en lo que no sería un trabajo para sí. ti. Oye, Zule, me encanta esta parte que nos estás contando. Hay una pregunta que, por ejemplo, en algunas conferencias que he tocado me han preguntado, ¿tú qué crees? Partiendo, o sea, volteando atrás a ver esta parte de tu vida, ¿el emprendedor nace o se hace? De todos los documentales de personas exitosas que he visto, desde chiquitos empiezan. O sea, yo creo que hay algo en el ADN Entonces emprendedor. se nace, porque a tus 6 años ya estaba esto que nadie te estaba haciendo, tú ya lo traías. Es la parte que podemos compartir, muchos dicen se hace, pero esa parte que tocas yo volteo a verla y digo, me pasó igual, entonces digo, no cabe duda que cuando un buen emprendedor o empresario o que algo vas a hacer a futuro ya se ve desde la niñez. Sí, totalmente. Creo que sí lo puedes hacer. O sea, sí hay gente que dice, bueno, sí puede hacer. Ajá, quiero también. eso, no soy tan bueno, pero me capacito y lo logran, ¿no? Sí. Y cuando eres un vendedor nato, porque siempre me han dicho, alguien que sabe vender nunca se va a morir de hambre. Así es. O sea, realmente, si tú eres un vendedor, después vas a poner un negocio o lo que sea y nunca te vas a morir de hambre. Siempre hay cosas que vender. Siempre siempre va a haber algo que vender y quien compre. Sí, y quien compre. Entonces, creo que esta es parte de mi infancia, niña. Hice muchísimas más locuras. Sí. O sea, a mí no me importaba, en tema de Semana Santa, a mí me gustaba vender cosas también. O sea, igual en mi casa no había la necesidad, pero era como ese contacto con la gente que creo que hasta ahorita todavía me sigue gustando. Así es. Y entonces dices, bueno, vas formando la identidad de lo que vas a hacer. O sea, yo creo que también hasta la gente dice, esta persona tiene potencial, sí, ¿no? Entonces, te digo, no había necesidad en mi casa de hacer esto. De que te dijeran, tengo que trabajar para poder comer o comprarme algo, apoyar a mis papás. No, nada. Creo que éramos una familia clase media. O sea, yo iba en el colegio Isabela Católica. Era un colegio, yo creo, bien, de aquí a Guasave. O sea, no era como que de los más... de un nivel medio, digamos. Sí, de un nivel medio. Y... no sé, siento que era un lugar que me gustaba mucho porque siento que todos éramos iguales, estaba muy padre esa parte, que era un colegio de monjas, colegio católico, y fue muy padre, o sea, el que no había distinción ahí, estaba muy, muy chilo eso. Poco tiempo después yo creo que lo que hace un antes y un después, porque creo que todo empresario tiene que tener ese parteaguas en su vida, fue... pues el trabajo de mi papá era ser policía. Y yo sabía que de un momento a otro, pues podía ya no estar, porque pues el trabajo de policía es peligroso. Entonces hubo una temporada que sí entra ese miedo. Y entonces... ¿Era policía aquí en Guasave? Sí, era policía aquí en Guasave. Y bueno, tenía que salir a trabajar. Bueno, en ese tiempo creo que estaba en la capital del estado. Y mi mamá hacía algo, entonces como que ya nos íbamos haciendo la idea, nos hacía que nos tomáramos una foto antes de que él se fuera a trabajar.
Entonces ahí yo ya empecé a pensar en poder tener una pérdida. Entonces empezar desde niño, ¿no? Sentir como que alguien ya no puede estar en tu vida o en tu familia. Entonces sucede esto, de un momento a otro mi papá ya no está. Yo recuerdo, me tiembla todavía la voz, regresar a la casa y llegar y sentir, somos una familia rota. O sea, ¿Qué edad tenías? 16 años. 16, mi hermano 15. Y llegar a la casa y sentir ese vacío y que ya no hay una protección, porque tus papás al final son una protección, ¿no? Y saber que íbamos por la ropa a la casa para vestirlo para su funeral. Fue una situación, yo creo que muy complicada, no solamente para mí, para mi hermano, para mi mamá. Y ver a alguien un día y el siguiente día ya no está. Y tu papá. Y tu o sea, papá. No es Sí. alguien, es tu papá. Ya. Entonces, este vacío, que me acuerdo que fue muy grande, ¿no? Y bueno, dije, Dios, me refugio en ti. Yo me acuerdo haber llegado el domingo a la iglesia, esto fue un sábado, creo que el día que terminó todo esto. ¿Ibas a iglesia católica? Cristiana, mi abuelita siempre fue cristiana. Llego a la iglesia y yo no lloré en todo el velorio. Yo me aguanté el llanto porque dije, tengo que ser fuerte, ¿no? Para mi mamá, para mi hermano, y yo no tengo que llorar. Ni una lágrima me salió en todo el velorio, fue impresionante. Sí, ya después tuve que tener terapia y todo para poder abordar mis emociones, y este fue un momento crítico donde yo llego y digo, Señor, no tengo nada ya. Yo lo sentí así, no tengo nada. Este momento de quiebre que tu corazón sientes que se parte en 1000 pedazos. Estaba terminando, en ese tiempo había 2 reuniones en la iglesia, estaba terminando la segunda reunión, llego y nadie se da cuenta, yo me arrodillo atrás y me quiebro completamente y solamente ahí en la iglesia me atreví a llorar y llorar y llorar y decirle, Señor, tú eres nuestro papá ahora. Tu refugio fue Dios, tus fuerzas, todo lo dejaste en Él. Sí. Te refugiaste en Él, más bien. Totalmente, porque dije yo, cuando estás totalmente quebrado, no hay otra cosa que hacer. O sea, mi quiebre fue ahí, o sea, ahí fue donde empecé a llorar y siento que Dios, o sea, yo le dije, Señor, somos tuyos, mi hermano y yo, mi mamá en ese momento. Y siento que Dios sí tomó en serio mi palabra, o sea, de lo que le pedí. Tú te pusiste rápido o sea, inmediatamente en la posición de la sobreprotectora, el pilarcito. O sea, mirabas a tu mamá, estaba en una situación muy... Imagínate ser viuda y que amas a alguien con todo tu corazón, porque mi mamá amó a mi papá con todo su corazón. Nosotros lo veíamos y de repente ya no está. El amor de su vida, su novio desde los 14 años. No manches, qué increíble. Estaba destrozadísima. Destrozadísima, ¿no? Entonces yo decía, tengo que ser fuerte. Tú ves esa situación y dices, tengo que ser yo sí, la fuerte. Tengo que ser fuerte y tomarme de Dios, no hay de otra. Mi mamá comienza a ir a la iglesia y es esta parte donde nos empezamos a unir como familia, o sea, muchas cosas impresionantes. Yo admiro demasiado lo que hizo mi mamá. Y nos empezamos a unir como familia y yo, wow, mi mamá se empieza a refugiar en Dios también. Paul, mi hermano, también. ¿No lo hacían antes? Antes no. O sea, comenzamos a ir a causa, yo creo que todo mundo, ¿no? Voltea a Dios cuando pasa algo realmente que te quiebra. Nos quebramos completamente como familia, empezamos a depender de Dios. Sabes que esta parte del camino que decidieron tomar, en esta vida tenemos caminos, muchos caminos. Uh-huh. Sí. Y tomar el camino de Dios siento que es lo mejor que podemos hacer, lo he experimentado y es lo mejor en que es algo muy trágico, pero o sea, es como que decir una manera para nada padre de conocer a Dios,
pero Dios les dio fortaleza, los levantó como familia. Me encanta esta parte de que nos cuentes esta parte de conocer a Dios. Sí, de hecho, mi mamá fue alguien que empezó a ponerse a cuentas con Dios en ese tiempo. Cosa que antes, por cualquier cosa, no sé, las mamás se enojan, ¿no? y son estrictas. Empezó a pedir perdón, cosa que nunca había hecho. Me acuerdo un domingo, precisamente, mi mamá, me acuerdo que yo estaba sirviendo en la iglesia y me dicen, Zule, ve con tu mamá, y llevaron a Paul también. Y mi mamá nos abraza y nos empieza a pedir perdón y dice, perdón por todas las veces que me enojé y podía ser sin razón, perdónenme. Y yo me acuerdo que estaba llorando porque dije yo, wow, o sea, mi mamá nunca nos había pedido perdón, ¿no? Y yo sentí que algo se sanó en ese momento, ese domingo. Teníamos una pijamada ese día. Yo me voy con mis amigas de la iglesia y mi hermano se va a nuestra casa con los amigos de la iglesia. Entonces teníamos pijamada simultánea. Yo en la casa de otra amiga. Y como a las 2 de la mañana me hacen una llamada, unos primos, y me dicen, oye Sara, ¿dónde estás? Porque me llamo Saraí también. Y yo, aquí con unas amigas, ¿por qué? No, ahí vamos por ti. Y yo, bueno. Entonces ya empiezo a agarrar mis cosas. Y me acuerdo que una amiga me dice, Zule, ¿no se te hace raro que a las 2 de la mañana te hablen de que vienen por ti? Y yo, no. O sea, tú estabas tranquila. ¿no? Entonces, ya venían con Paula arriba del carro. Yo me subo y yo normal. Entonces como que me queda la duda y les digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen por nosotros? En la casa de tu tía les van a explicar. Y yo, bueno, ya empiezas a tener como el corazón como que te empieza a latir. Bueno, llegamos a la casa de mi tía y mi mamá tenía una enfermedad, artritis reumatoide y lupus. Pero esa enfermedad como que se apagaba a cierto tiempo y después volvía, ¿no? Como que se controlaba. Entonces nos dicen, tu mamá le volvió la enfermedad, está en el seguro. Y yo, Dios. O sea, lo primero que piensas es como, no puede estar pasando esto otra vez. Sí. Y ya, nos dormimos, yo trato de dormirme, de no pensar, no quiero pensar en nada. Y la hospitalizan. Y pues esa era la idea, ¿no? Que la hospitalizaban. Al siguiente día, me levanto y pues resulta que mi mamá había tenido un accidente de carro. ¿No era lo que te habían dicho? No. Qué fuerte. O sea, no. Fue muy impactante para mí y yo dije, está bien. Y no, pues recibimos la llamada que había fallecido. No manches. Yo me acuerdo que todo estaba en caos en la casa cuando pasa eso. ¿Cuánto tiempo había pasado de la muerte de tu papá? 11 meses, precisamente. Súper reciente, 11 meses. Se hace un caos en la casa y me acuerdo que todo el mundo estaba como gritando. Yo lo vi todo en cámara lenta, yo me senté en la sala y decían, denle agua a la Sara, no reacciona. Yo estaba en shock, totalmente. Me siento, estaba una amiga conmigo y me dice, Zuli, y yo, ya, todo se acabó. Y me llega ese pensamiento. Recuerdo que cuando fallece mi papá dije, somos una familia rota. Yo sentía que ya no éramos ni familia en ese momento. Y otra vez el mismo proceso, ir por ropa a la casa, para vestir a tu mamá para su funeral. Qué fuerte. Me acuerdo que agarro el vestido y digo, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que pase todo esto? Pues estábamos destrozados. Yo creo que
ese velorio sí lo lloré todo, completamente, o sea, de principio a fin. A mi mamá. Yo quería regresarme a mi casa a vivir. Yo quería hacer como si nada hubiera pasado. Querías que no estuviera pasando eso. Sí, que no estuviera pasando eso. Es como regresar a la normalidad sin estar todo normal. Bueno, pasa esto. Nos llevan a la casa primero de mi abuela materna. Digo, bueno, vamos a vivir aquí. Tu abuela materna era tu abuela más cercana. Y en los dos casos, tanto mi abuela paterna y mi abuela materna eran muy cercanas. Casi mi abuela paterna nos crió a mi hermano y a mí porque vivía a un lado. Y pues también por parte de los leal, yo soy leal por parte de mi mamá, pues te inclinas, ¿no? Hacia ese lado de la mamá. Pero las dos estaban al mismo nivel, ¿no? Y resulta que llegamos ahí y pues ya ves, vivir en la casa de la abuela, ya no tienes tu propio cuarto. Sí. Cambia totalmente todo. Cambia todo. Ahora eres hijo de todos. Ya. Entonces, muy complicado. Después, pues, tenía yo creo que ya había cumplido 17, mi hermano tenía 16. Y nos tenían que, una como patria potestad, no sé, mis tíos de Estados Unidos nos querían llevar a Estados Unidos, mis tíos de aquí querían que nos quedáramos en Guasave. Yo quería graduarme en el colegio aquí, o sea, había pasado todo, irme, dejar mis amigos, dejar el país, era muy raro todo lo que estaba pasando. Y eso pasa como en mayo, creo que mi mamá fallece el 1 de mayo. Y para verano nos vamos a Estados Unidos como para olvidarnos un poquito de todo, nos vamos 2 meses. Y mi tío dice, quédense aquí, o sea, hay que empezar a arreglar papeles y todo. La verdad, mi tío Jacir siempre con muy buena intención. Siempre ha sido súper cercano. Sí, muy cercano, mi tío Jacir. Pero era súper choqueante como niños, decir, voy a dejar mi casa, voy a dejar mis amigos, mi familia, todo, o sea, y accedimos a tener una junta con una abogada, y esta abogada pues era estadounidense, hablaba español, pero creo que no lo hablaba muy bien, y tuvimos esta como videollamada, estábamos mi hermano y yo. En el momento yo digo, oye, pues mi tío nos puede adoptar, y me dice, no, pues tu tío todavía no es residente, ustedes pasarían a un orfanato. Eso en Estados Unidos. Sí, yo me imaginé lo peor, o sea, orfanato para mí es, no sé, muy fuerte, veo las fuerte. películas y Sí. digo, no, o sea, y ya entender, o sea, lo choqueante, decir orfanato, y entonces dije, eso me convertiría en huérfana. O sea, a mí no me había caído el 20 hasta ese momento. Siento que hay una parte en cuanto hay una pérdida. Aquí lo ideal era lo que tú y tu hermano, cómo se iban a sentir más cómodos. O sea, sí. ¿Alguien tomó en cuenta esa parte? Creo que todos trataban de hacerlo mejor desde su punto de vista. Tú querías estar acá, graduarte, pero ellos te querían llevar. Sí, que hasta la fecha no sabemos qué es lo que haya sido mejor. O sea, no sabemos si lo mejor fue que nos quedáramos aquí o si hubiéramos ido mejor allá. La verdad, yo siento que todo es plan de Dios. O sea, ahorita lo veo así. ¿Te seguiste refugiando en Dios? Totalmente. Totalmente. Yo era como... siempre estaba orando porque con ese dolor no puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la abogada dice, no, pues es que si quieren realizar el trámite, tienen que quedarse aquí y no salir de aquí. Y yo me acuerdo que otro tío me dijo, yo voy para México. Y yo dije, me voy. Yo estaba tratando de huir de todos los problemas, pero no me estaba dando cuenta de lo que estaba sufriendo mi hermano. ¿Él dónde estaba? ¿Estaba contigo en Estados Unidos? Estaba conmigo en Estados Unidos, o sea, Paul estaba conmigo allá, pero yo no me estaba dando cuenta de su duelo. O sea, sí fui un poco egoísta, ahorita lo pienso, cada quien. Pero es que estabas en tu duelo. Sí, o sea, no podías pensar más allá. Sí. Y yo dije, me voy, yo no quiero saber de nada, yo no quiero estar aquí. Entonces...
mi hermano se queda con todas las juntas con abogados y la familia y todo. Y súper chiquito, ¿verdad? Sí, 16 años Sí. tratando de tomar una decisión y entonces nos hablan mis tíos de aquí de WhatsApp y decían no se queden y mis tíos de allá decían vénganse. Fue un tema muy duro, que hasta ahorita lo estoy hablando. Gracias Pero, por abrirte aquí. En este sí, espacio está... No conocía esta parte tan profunda de ti. Y muchas sí. gracias por sí compartirlo con todos. Sí, y creo que es parte, ¿no? O sea, estas cosas que te quiebran, que te destrozan como persona en la vida. Y, y bueno, o sea, regresamos de Estados Unidos y entonces yo empiezo a ser como muy solitaria. O sea, muy, muy solitaria. Yo no sabía ni qué estaba pasando a mi alrededor. Creo que hasta tenía memoria a corto plazo. Querías estar sola. Sí, como que completamente sola. Me refugiaba en soledad. ¿Por qué crees? Pues por el hecho de no saber cómo afrontar la realidad. Okay. O sea, no sabía qué hacer, cómo hacerle. O sea, yo sentía que no tenía... Estabas en el proceso de duelo. Sí. De las dos pérdidas prácticamente porque estaban súper recientes. Y de un momento a otro, o sea, fue como, ahorita están y mañana no, sí. Y bueno, hubo un punto en el que me acuerdo, pues nosotros somos dos, Paul y yo, llegamos a una casa donde mis tíos ya tenían 3 hijos. No es lo mismo ser una familia de 5 a ser una familia de 7. Sí. Entonces, recuerdo que estábamos durmiendo ahí, estaba mi hermano, estaba yo. Y fue cuando empezó en mí tengo que hacer algo para no pedirle dinero a mis tíos. O sea, ahí surge el pensar en obtener pues un ingreso, dinero. Sí, o sea, siempre fue no querer incomodar a mis tíos, que yo sé que lo hacían con todo el amor del mundo y ellos... ¿Tus papás dejaron algún tipo de herencia? Nada, o sea, las pensiones se quitan cuando la viuda fallece. No manches. De más, o sea, fue algo muy choqueante, pero creo que esto pasa en todos lados, o sea, a los hijos, solamente hay la protección para la viuda, ¿no? En este caso ya no estaba mi mamá, no hay nada, lo único que nos queda es nuestra casa. Nuestra casa era pues relativamente grande, o sea, una casa de 2 pisos. Entonces, la idea era rentarla. Para obtener un ingreso. Ya no estaban viviendo ahí para nada. Ya no estábamos viviendo ahí porque pues nos pasamos a vivir con una tía, hermana de mi mamá. Y aquí en Guasave. Aquí en Guasave. Okay, o sea, nosotros nos vinimos para acá, sí. Decidimos terminar la preparatoria aquí, entramos al mismo colegio Paul y yo, y decidir hacer nuestra vida aquí. ¿Siguen en el mismo colegio? ¿En el no, Isabel es hasta secundaria, entramos al colegio Guasave. Ah, ok. Y bueno, toca que no querer depender de nadie, ¿no? Y entonces yo empiezo como, bueno, tenemos que rentar la casa, pero yo no quería que nadie entrara a mi casa. O sea, no quería que nadie tocara nuestras cosas. No quería que nadie habitara en ese lugar. Que también fue como que muy fuerte esa parte, tener que desocupar o mover o quitar todo pasó, ¿verdad? O sea, que tuviste que quitar pues las pertenencias. La casa estuvo abandonada por nosotros, o sea, porque literal yo no quería entrar. Unos 3 meses. 3 meses que yo no entraba. O sea, llegó un punto hasta que la dejé sin luz, sin nada, porque no quería volver ahí. Creo que hubo un momento en que la mandamos limpiar y todo, pero pues yo no quería pararme para allá. Llega el punto donde digo, bueno, necesitamos dinero, necesitamos rentarla. Y en aquel tiempo llegó un jugador de béisbol de aquí de Guasave y nos la rentó. Y yo, bueno, pues, todo bien. Yo no sabía cuánto cobrar de renta, o sea... ¿Y tus tías, tus tíos te asesoraban con esto? ¿Tomaban decisiones en esto de la casa, de la renta, lo que tú estás pensando? Creo que nada más nos dieron la idea de rentarla, pero no fue como tomar una decisión como tal o decirme tal. O sea, como que creo que
no sé si me veían suficientemente madura a mis 17 años para poder hacer esto, pero lo hice. Y pues bueno, en tema de negociaciones y todo eso, yo creo que fue mi incursión. eh, y rentamos la casa por ese tiempo. Ya después de eso, pues vienen otros rentadores. Ya la casa, ya no la volvieron a habitar ustedes, No. estuvo en renta con Sí. diferentes... Antes de que entrara este jugador, yo saco la mayoría de las cosas que se podían como vender, vendo. Hay unas cosas que la dejo amueblada. Zule, ¿y qué pasa cuando tienes que retirar las pertenencias de tus papás? Pues creo que como ya habían pasado 3 meses, ay, sí. ¿Estás más tranquila o fue un duelo? Sí, no, porque ya me acordé, cuando estaba yo sacando las cosas, me acuerdo que había como, estaba sacando todo y había un plato ahí y lo saco y se me quiebra y otra vez me tiro a llorar, viendo todo lo que, como retrocediendo todo lo que había pasado, como que el quiebre de ese plato fue, hoy otra vez un mar de lágrimas, como ver todo vacío. Y, Ver o la sea, realidad. sí, como que no fue el hecho de, estoy retirando las pertenencias, fue como el, el hecho de ver ese plato roto, o sea, o siento que mi error o lo que sea, me llevó a eso, otra vez llorar, pero tenía que aguantarme, tenía que sacar todo para poder venderlo y tener dinero, ¿no? Sí. Porque, vamos, otra vez, igual seguimos teniendo necesidades, ¿no? Igual creo que seguíamos saliendo los fines de semana, mi hermano y yo, o tan siquiera, no sé, un café o ir a cenar, pues teníamos que hacerlo de ahí. Yo no le quería pedir a mis tíos. Zule, con este tema de que pues tomas las riendas de tu hermano y tú, tuviste, o sea, yo te imagino y digo, tuviste tiempo de llorarlo, de llorar el proceso, de tener tu proceso, ¿sí? ¿O sientes que tomaste las riendas y dejaste como que el proceso por acá o la fragilidad o toda esta parte sentimental y se vuelve esta parte como que más dura o esa madurez, esa mujer madura que tuviste que sacar a los 17 años? Pues creo que nadie lleva un proceso de duelo correcto, perfecto, o sea, eso es lo que puedes en el momento, en lo que tienes. Y creo que sí me aguanté muchas emociones, o sea, mucho... ¿Sientes que no lo dejaste como que No, para nada. no lo viviste tanto porque no te quedó de otra? No, no me quedó de otra en aquel tiempo. Estoy hablando de hace años, ahorita ya no pasa, pero en la iglesia era mal visto ir a terapia psicológica. O sea, entonces yo era todo lo tengo que sanar en Dios, ¿no? Hoy en día ya la iglesia es más abierta con eso, saben que hay temas como este que sí se tienen que tratar con son Sí, que tiene que impactos, haber un ¿no? proceso. Entonces, y no era que me dijeran, no vayas a terapia, nunca lo dijeron jamás, pero era como yo misma me refugio en Dios, ¿no? El centro, o sea, que fuera primero Sí, todo con Dios. que hasta cierto punto siento que Dios en su infinita misericordia, o sea, toma cuidado de ti, pero yo no lloraba, o sea, lloraba hasta en momentos como más críticos como ese, o sea, como que ya que explotaba todo ahí. Como el plato, ¿no? explotaste con el plato y Sí, te exacto. quebrabas. Y bueno, rentamos la casa. Llegó un punto, creo que ya estoy en la universidad, que me quedo a hacer la universidad aquí en Guasave, que ahí fue donde te conocí. Yo te conocí en esa parte y sí recuerdo parte de la historia, pero no, la verdad yo te miraba, yo no recuerdo si nos contaste o me contaste cuánto tiempo había pasado, pero cuánto tiempo había pasado ya de cuando entraste a la uni, porque la verdad yo te miraba como muy fuerte y como cuando ya ha pasado tiempo y logras pues superar un poco más esto, es la situación, Pues creo que a la universidad entré en el 2013. Ni me acuerdo. Sí. Y lo de mi mamá creo que pasó en el 2012. Tenía O sea, súper como poquito. año y medio, algo así. Le voy a comentarte esta parte que me encanta. Siempre que yo te recuerdo, lo he comentado con algunas amigas. Gracias a ti, ¿cuántos años hace que fuimos a la uni? Wow, no sé cuánto tiempo. ¿2013? 2013, 11 años.
Después, O sea, cuando inició la yo la universidad. conozco y después de esos años, yo apenas voy a tener un año que me acerco a la iglesia, pero por ti. Ya. O sea, tú fuiste esa parte de que yo dije, yo quiero, fíjate, tú estabas tan rota y yo miraba tanta luz, y no solo yo, mis amigas, el salón, la escuela. En ti se miraba, yo decía, yo quiero ser como la Zule. Imagínate No, qué güey, increíble. o sea, Yo quería ser como tú porque yo miraba esa niña tan sana, feliz, que amaba a Dios. Yo decía, yo quiero conocer ese Dios. ay, no. Imagínate, ahora Sí. veo esta parte y digo, wow, qué increíble como Dios te sostuvo Ujú, y cómo hasta transmitías lo que Dios estaba haciendo contigo. sí. Pues creo que uno nunca se da cuenta qué es lo que estás haciendo normalmente y impacta a otras personas, ¿no? Yo vivía mi día a día como podía, ¿no? Pero sí, o sea, Dios te transforma y te hace ser luz cuando tú sientes que estás viviendo, o sea, una oscuridad, porque sí lo estaba Me viviendo. encanta la frase que yo ahorita la menciono mucho, te da paz en la tormenta, Sí, completamente. total. Sí, yo creo que dicen que el ojo del huracán es donde tienes, es la estabilidad, ¿no? Sí, Pero obviamente a tu alrededor está todo mal. Pues igual, yo creo que Dios te hace estar en el ojo del huracán y te guarda ahí mismo. así es. Entonces estás en la uni Ya. y todavía no trabajabas, no tenías ningún... Pues intentaba hacer unas cosas hasta creo que entré a un multinivel en aquel tiempo. ¿Quién lo solventaba? ¿La renta? ¿De la renta ustedes podían mantenerse? Sí, de la renta podíamos mantenernos. La casa como era de 2 plantas, o sea, 2 pisos, llegó un punto en el que un tío dijo, no, pues divídanla, ¿no? Para poder rentarla más fácilmente. Porque batallábamos un Como montón. apartamento, así de que... Sí, como La departamentos. planta de arriba y la de abajo. Esto detonó cuando una vez, este fue otro tema yo digo, eso me formó para ser la empresaria que ahorita soy. Pasa que llega una empresa muy grande que Guasave y me rentan la casa. En ese tiempo yo ya hacía contratos, o sea, antes era la palabra, ahorita ya hago contratos de renta. Bueno, en ese momento hago contratos de renta. Y pasa que la rentan a muy buen precio en ese tiempo. O sea, era una empresa que venía de fuera. Y ya, bueno, todo. ¿Cuánto cobrabas? A ver, En dinos. aquel tiempo 10,000 pesos, ¿no? ¿Por una planta o de las dos? Por las dos. O sea, Súper bien. eran 4 habitaciones, 5 años. Así, mis papás fueron haciendo la casa como podían, ¿no? Pero al final terminó una casa grande, ¿no? La rento y pues yo batallaba o sea, para rentarla en aquel momento, o sea, Si alguien la dejaba, tú batallabas para... Pues sí, Sí. por el precio, ¿verdad? por eso yo cobraba un como, ¿cómo se le llama esto? Ay, se me fue. Como algo cuando, como una multa por haberla dejado. Por incumplimiento, por ¿no? De incumplimiento contrato, de sí. renta, sí. Vaya, es eso. Cobraba una multa por incumplimiento de contrato de 3 meses. Porque decía yo, bueno, es que batallo para rentarla, o sea, en lo que me la dejan. Renta esta persona, están un mes en la casa y entonces me dice, la voy a dejar. Un mes. Solamente me había pagado la renta, no me había pagado depósito, creo. Ya ni recuerdo cómo estuvo el rollo. Entonces yo voy, tenía que todavía 17, casi para 18, y le digo, el señor estaba alto, ¿no? Y yo chiquita. Toda chiquita. Señor, o sea, me tiene que pagar la multa de incumplimiento de contrato. Y me dice, no, yo no te voy a pagar nada. Yo dejé la casa, tú me estás robando. Y yo, eso me pegó muy duro. Como tú me estás robando. O sea, porque le quería cobrar una multa por incumplimiento de contrato. Que no había ningún contrato, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ¿sí había contrato? Lo habíamos firmado. O sea, habíamos firmado el contrato y obviamente pues me dejó la renta ahí y yo dejé de rentarle a otras personas, ¿no? Que ya habían conseguido su casa. Entonces me peleo con él, o sea, y yo así con ganas de llorar enfrente de él, imagínate. Sí. Y yo digo, tengo que ser fuerte aquí, no tengo que dejar ninguna lágrima caer, no tienes que mostrar debilidad. Y entonces yo me acuerdo que me dice, no te voy a dar nada y todo.
yo me voy caminando, vivía en ese tiempo en la casa de mi otra abuelita, mi abuela paterna, vivía ahí. Yo me acuerdo que llego, nadie me ve, o sea, yo entro al cuarto que me habían dado en ese momento, y estaba la cama, y me tiro en el piso, o sea, como que me siento y digo... ¿Te rompes? Otra vez, sí, digo, Dios, o sea, ¿por qué se tuvieron que morir mis papás? O sea, ¿Por qué estar pasando ¿por qué por se esta tuvieron situación? que morir mis papás en este momento y tengo que ser adulta en este momento? O sea, no entiendo. Y me acuerdo que me pongo a llorar y por tener que ser fuerte, o sea, le tocaban 5,000 pesos a mi hermano y 5,000 pesos a mí para el mes, ¿no? Y bueno, llorando, recibo una llamada y me dice el señor, te voy a pagar un mes de renta más. Ya, Digo, tranquilo. sí, o sea, pero te la voy a dejar. Yo, bueno, dije, con eso hago algo y en un mes consigo otra persona. Y, y es de esas veces, yo sí me enojé con Dios, o sea, si esa temporada fue... Hay gente que dice, no, es que yo no me enojo con Dios, yo sí me enojé, o sea, fue muy complicado para mí que algunas veces le decía, ¿por qué crees que soy tan fuerte? O sea, ¿de dónde piensas que yo soy tan fuerte? Esas eran mis oraciones. O sea, yo ya estaba quebrada, yo ya no sabía qué más hacer. Mi vida yo la sentía como tener que ser un adulto, pero seguir yendo a la escuela o sea, ser adolescente y al mismo tiempo Estás tener viviendo una cosas de etapa adulto. que no te correspondía. No me tocaba para No te nada. tocaba, ¿verdad? Y lo otro sabía yo que mi familia estaba ocupada y no les quería pedir ayuda. En esa temporada fui alguien que no pedía ayuda. No había nadie, ¿sabían la situación tu familia, lo que estabas pasando? Sí sabían la situación hasta cierto punto, que por lo mismo que era muy solitaria, Contabas tú ciertas cosas nada contaba más. lo que estaba bien, no lo que estaba mal. No contabas el problema en el que No, estabas, la nada, situación. jamás. O sea, ¿Por qué crees que tomabas esta decisión de creo que como todo líder tratas de controlar? resolver los problemas Ok. tú a solas Sí. y mostrar lo bueno a la gente. Muchas veces pasa eso, muchos líderes la verdad lo hacen, o sea, no crean que todo es color de rosa y que parece que todo está bien. Sí. Tú en tu casa sufres y ya después, o sea, dices, tengo que llegar al trabajo y que todos me vean bien. Así es. Sí, Poner la otra cara. de más, de más. Sí. Entonces, fue ese tiempo, o sea, súper... Sigues rentando la casa. Ya te cae pronto alguien que la quiso rentar de nuevo. Bueno, sí, seguía rentando la casa, pasa un tema en la temporada de la universidad, o sea, empiezo a tener mis altibajos ya. Que fue cuando ya no tocó que te saliste de la uni, ¿verdad? Me salí de la uni. Sí, ahí te perdí la pista. Ya tuve que reprobar un año a causa... obviamente me la llevaba sola, quería huir de mis problemas y llegó un punto en el que empiezo como a tomar un poquito más, o sea, y yo era como tratar de salir de todo lo que estaba pasando. O sea, al mismo tiempo que buscaba de Dios, pero mi vida estaba, o sea, vacía, ¿no? Entonces, temporadas me alejaba de la iglesia y entonces empezaba a tomar. Y después me arrepentía, volví a la iglesia así. Todos en la iglesia saben que esa etapa la tuve. Fue muy complicada y llegó un punto en el que llego con el pastor Gerardo y me dice, mija, te tienes que ir a restaurar. Y hasta cierto punto siempre fui muy obediente. Siempre estuviste, tú decías, ¿sabes qué, pastor? O ¿sabes qué? A miembros de la iglesia o familia, está pasando esto. O sea, estoy tomando, estoy haciendo esto que no está bien. Sí, siempre lo aceptabas. En esa temporada había mucho cuidado sobre los jóvenes. Estaba muy padre esto porque tú podías venir a consejería, o sea, con personas que estuvieran contigo, que en ese tiempo eran Fabi y Josué, para mí fueron mis pastores de jóvenes. Ahorita que comentas que estaban muy pendientes de los jóvenes, perdón que te interrumpa, por eso me encanta comunidad. Sí. Porque no solamente los jóvenes, es literal, es una comunidad increíble y súper usados por Dios. Sí. Fabi y Josué, el pastor Gerardo. Exacto, y yo siento que vivía mis temporadas y ellos sabían qué decirme, o sea, en el momento correcto
las palabras correctas. Y me encanta la parte en la que hay muchas iglesias en las que te apartan o estás haciendo las cosas mal, es que estás yéndote mal, y ellos lo que hacen es ven, te cobijan y te apoyan, y me encanta esta parte. Sí, o sea, siento que Fabi y Josué para mí fueron también un refugio, o sea, como Dios hablándome a través de ellos. Y también me dijeron, pues, creo que te tienes que ir. En la iglesia tenemos un lugar que se llama Mesón del Cielo. ¿En qué ciudad? En Saltillo estaba en ese momento, ahorita está en Matamoros, ya no sé ni dónde está. Pero el te tienes que ir es un lugar para cuando estás en este tipo de situaciones. Sí, es un lugar, es una casa de restauración de adicciones, el Mesón del Cielo. Y en esa temporada donde yo fui, éramos puras niñas de mi edad. O sea, yo que tenía como 21, tenía 21 años. Y todas éramos de la edad, entre 18 a 23 creo que todas las niñas teníamos. Éramos como 30 mujeres. La verdad se sentía como tipo internado, porque teníamos un edificio, casa de mujeres, eran 2 plantas, y tenías tus aulas para ir a tomar clases de la Biblia y todo. Y era otro edificio de hombres, que estábamos muy cuidados, la verdad, muy separados, y eran 2 plantas de hombres. Entonces, lo que yo me di cuenta, y la mayoría iba por temas emocionales, o sea, realmente había pasado algo de quiebra en tu vida. No es especialmente de adicciones, es de... Sí, había gente hasta con temas como emocionales, o sea, gente que estaba en depresión, gente que tenía, pues igual como o otras personas que sí tenían como tema de tiempo, pero era muy leve, o sea, sí creo que viví una temporada muy padre. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 8 meses y medio. Es un chorro. O sea, lo que me fui de la escuela prácticamente, sí. Me voy a Saltillo y pues tú dejas tu teléfono. Yo no tenía celular, no sabía qué pasaba afuera, no sabía qué había de noticias o qué. Cero celular, cero salir. O sea, lo máximo era ver por las ventanas, ¿no? Pero era voluntario, yo me podía salir cuando yo quisiera. O sea, pero también yo quería pasar una restauración personal. O sea, yo realmente quería saber... ¿Estabas dispuesta? ¿Qué me está pasando? O sea, hay temas que no sané de todo lo que me pasó en la vida. Sí, bastante. Hay cosas que realmente no resolví. Sí, quiero sanar esto de mí. Y bueno, pues sí hubo unas temporadas de... Ahí creo que comparto con todos los empresarios que dicen que algunos se han ido como a un internado militar. Yo tenía 4 minutos para bañarme y 3 para cambiarme, o sea, y todo lo tenía que hacer en la regadera. Había un chorro de reglas y todo eso. Sí, muchas reglas. O sea, creo que nos levantábamos... Como disciplina, muchísima disciplina. Mucha disciplina, nos levantábamos 7 de la mañana, había 5 regaderas, entonces entrábamos por turnos a bañarnos. Entonces, 4 minutos para bañarte, ¿qué te bañas en ese tiempo? El agua helada, Saltillo es frío. Entonces, 3 para cambiarte, te cambiabas adentro de la regadera. Entonces... ¿Cómo te sentías? Yo me sentía, al principio sí, rara. La primera noche lloré mucho, dije... ¿Qué decías? Bueno, me quiero ir. Sí. O sea, dije, ¿qué tuve que hacer para estar aquí? Sí, ya sabía qué había hecho. O sea, ya sabía que todas las reglas que había roto, o sea, esa temporada fue mucha rebeldía en mi vida. O sea, no le hacía caso a nadie. Entonces, estás 8 meses ahí. Estoy 8 meses ahí, de mucha disciplina. Aprendo mucho. Aprendo cómo es ser un líder. Ahí los líderes servían a los demás. O sea, ahí me di cuenta que ser un líder es... Tú no vas a pedir nada que tú no hayas hecho. O sea, para llegar a ser líder tienes que empezar a ser desde abajo. Y te tienes que preocupar por los demás. O sea, ahí nosotros nos tocaba, por ejemplo, muchas veces lavar las ollas en las que comíamos. Eran unas ollas gigantes. Pues, imagínate alimentar 130 personas. Éramos 30 mujeres como 100 hombres. Entonces hacíamos unos días la comida, las mujeres para toda la casa. Se dividía todo el trabajo. Y otros días lo hacían los hombres. Entonces los días que se cocinaba en leña,
y los días que era pollo, entonces la leña se quedaba encapsulada con la misma grasa que salía después de cocinar el pollo. Entonces, para limpiar esas ollas, o sea, las uñas se te acababan totalmente. Y yo veía, decían, las personas que estaban ahí encargadas decían, yo te voy a ayudar. Y se agarraban ellos con una olla y tú con la otra y decías, wow. O sea, tú que tienes más privilegios, porque pues los privilegios era que tenías más tiempo y tal, también te pones a ayudarme. Y algo que yo he trasladado aquí a Leal Café es que se empieza desde abajo. El gerente empezó desde abajo, yo empecé desde abajo. Van ascendiendo. Vas ascendiendo. Y tú como ahorita que eres líder, que eres la jefa, voy a decir, te metes a lavar platos, a ayudarles en todo. Sí, o sea, yo no voy a pedir nada que yo no haya que no sepas hecho. hacer, ¿verdad? Si También. yo les pido que suban el café a una parte de arriba, es porque yo ya lo hice. Yo también estuve en la escalera llevando el café hacia arriba. Si yo pido que se acomoden cosas en la bodega, a mí también me tocó acomodar cosas en la bodega y la bodega estaba caliente, o sea, no había aire acondicionado. Qué padre, ese es un líder. Se dice que el jefe es el que te delega o solo manda a hacer las cosas, pero no lo hace, o sea, no pone el ejemplo. Entonces tú eres una total líder. Entonces, ¿qué sucede después de el Mesón del Cielo? ¿Qué sucede después del Mesón del Cielo? Llego y termino la universidad. ¿Regresas a donde mismo? Regreso al ESEA y termino la licenciatura de Comercio Internacional. Retomas, ¿verdad? Tuve que repetir año. ¿Sí? En el año que me había quedado, tuve que repetirlo. O sea, yo me salgo como después de Semana Santa. ¿Tercero era? ¿Cuarto? Sí, era tercero. ¿Tercero, verdad? Tercero, por eso ya no estuvimos juntas. Okay. Y retomo, entonces termino la universidad, paréntesis, me toca el último año hacer un proyecto de como emprendimiento o algo así. Yo dije, voy a hacer un proyecto que me pueda dejar dinero. Ya mira, ya el proyecto lo querías como que, no tanto como que quedara, porque yo hice el proyecto ese y yo lo hice como para pasar nada más, pues. No, o sea, yo siento que es esta misma pasión y a tomar las cosas y sentirlas como muy personales. Pues yo tomé el proyecto y dije, quiero que esto me esté dando dinero. Y las maquinitas de chicles fue mi primera idea. O sea, yo hago la empresa pesito a pesito, se llamaba. La de los chicles. Sí, la de los chicles. ¿Qué era? ¿Por qué pesito a pesito? Porque pesito a pesito. Yo lo pensaba más porque le echaban uno y después otro pesito. Porque era pesito a pesito. Sí, era pesito a pesito. Y ese pesito a pesito terminaba conmigo. Con muchos pesitos. Sí, con muchos pesitos. Sí. Entonces, hago este proyecto de universidad. Había un programa que se llamaba Sinaloa Emprende. Sí, lo recuerdo. Yo entro ahí, estaban haciendo la mayoría, creo que estaban haciendo el servicio social y me llevaba mucho ahí. Entonces, para que tú pudieras tener como un beneficio, o sea, creo que te daban algo a fondo perdido porque tú hacías tu proyecto, tenías que registrarlo ante el SAT. Entonces yo voy y registro pesito a pesito ante el SAT. Una máquina de chicles y la registro, ¿no? Ha de aparecer ahí el video en internet donde tuve que hacer un video, subirlo a YouTube con la máquina de chicles. Para recibir como un apoyo. Sí, eran 12,500 pesos en ese tiempo, para mí era una millonada. ¿Y te llegó? Me llegó. Qué padre. Me llegó, bueno... Yo recuerdo que era una sola voz lo de Sinaloa Emprende, pero, sí. pero recuerdo que a muchísimas personas no aplicaban. Entonces, porque tenías que hacer un proyecto donde tú demostrabas que era viable y que tu proyecto te iba a traer beneficios. Por ejemplo, les digo, si alguien quiere... las máquinas de chicles son un muy buen deal, la verdad. Yo les decía, yo invierto 18 centavos en el chicle y entonces la gente paga $1. Y pues en el área restaurantera, o sea, tendría que ser el 30% tu costo de materia prima y el 30% operacional y el otro 30%, esto sería lo ideal, ¿no? Que sería tu utilidad, ¿no? 30, 40%. Pero en los chicles era, pues, ¿cuánto invertías? Menos del 20% era tu costo de no menos, o sea, ¿qué dijiste? Aquí me hago millonaria con los chicles. Totalmente. Yo buscaba cómo poder expandir eso
Gano los 12,500 pesos después de hacer todo el proyecto y digo, bueno, compro más máquinas de chicles y para esto también creo que todo lo hago con pasión, ¿no? Investigaba cómo puedo atraer más clientes, o sea, que son los niños, a los chicles. Y me di cuenta que los niños se sentían atraídos por las caricaturas que O sea, tenían. buscabas tu estrategia Sí. de marketing. Sí, y de ventas. marketing en chicles, o sea, Sí. ni al caso, pero bueno, fue parte de. Y, y entonces le puse unos ojos grandes azules a las máquinas de chicles y una sonrisa Con el fin de llamar la atención. de los niños. Iban a voltear, sí o sí. Qué Entonces, padre. iban a pedirle a sus papás que le compraran uno. Y entonces yo me agarraba 2,000 pesos a la semana en chicles. Después de haber Wow. invertido, creo que tenía 9 máquinas de chicles. Y la renta de la casa. Entonces ya eso fue como que... Sí, y ya tenía como la renta de la casa, pero esto fue en invierno. Llega el verano. La ganancia estaba en invierno a todo lo Sí, que daba. la gente trae dinero, muchas El cosas. clima. Y el clima. Pero en verano los chicles se pegan y Guasave es una ciudad muy húmeda, entonces era como, se derretían completamente allá adentro. Entonces me acuerdo que Tortas Jimmy, Taquería Insurgentes, me dejaron poner las máquinas de chicles ahí y me hablaban, oye, Zul, están todos pegados. Y yo, Dios, yo traía mi caja de herramientas y yo llegaba muy profesional, la abría, la limpiaba, la lavaba y otra vez a rellenarla. Y los chicles los traía de Costco. Ahí dato para quien quiera hacer el negocio. También la máquina se puede comprar ahí. Anótenlo. Anoten el tip. Y entonces retiro todas las máquinas de chicles. Las voy vendiendo porque pues ya no tenía dinero. Ya se derretieron los chicles y dijiste, esto ya no es Sí, negocio. ya no es negocio. Solamente me va a dar nada más en invierno. Sí. Anótenle, solo para invierno. ¿Y qué piensas? ¿Cómo te empezaste a sentir con esto de se te está cayendo el negocio? Pues ya no tenía esa entrada de dinero y no me acuerdo si la casa no se estaba rentando en ese tiempo. Entonces era como, Dios, no tengo dinero. Entonces empiezo a pensar qué puedo hacer. Ya había salido de la universidad, o sea, tenía como que salgo como en mayo del último año. Y entonces tienes que hacer como que el servicio social y lo hago. Pero me acuerdo que dije, ¿qué va a hacer con mi vida? O sea, ya salí, ya no puedo tener el pretexto de voy a ir a la escuela. Me encanta porque siempre estuviste pensando en cómo salir adelante y cómo, o sea, tú pudiste haber pensado que mis tíos vean cómo le hacen conmigo y que me mantengan o a ver qué, pero me encanta esta parte o de pensar como a lo mejor muchas mujeres piensan de que me voy a casar. Y sí lo llegué a pensar, sí, totalmente. O sea, era esa temporada creo que estaba como en veremos, ¿no? Con un muchacho. Que tenías como 18 años, más o menos. No, ya había salido de la universidad. 19, tenía 22, 23. Sí. Creo que ya tenía 23 años. Ya, entonces ya andaban los pensamientos de que, ¿y si me caso y no trabajo? Sí, creo que era lo más fácil, ¿no? Entonces, no se da esta situación y digo yo, pues no voy a ser mantenida. O sea, no se da la situación con el muchacho ni con los chicles y dices, ¿qué hago? Sí, ¿qué hago? O sea, es de esas veces que te encuentras sin nada. Entonces, creo que ya tenía 24 años, ¿no? Aquí con esto de los chicles, ¿tu hermano qué hacía? ¿Él seguía estudiando? Él estaba en Nogales, él es arquitecto. Ah, ok. Se va a trabajar a Nogales, creo que estaba en todo el tema de urbanismo en Nogales, Sonora. Ya había salido de su carrera también. Ya había salido de su carrera, se va para allá, pero también llevaba como una vida muy solitaria porque se la llevaba en el trabajo. O sea, trabajaba para desarrollar todo lo urbano y pues también no estaba ganando como él quería. Pasa una temporada como, ya ves que estaban como clonando tarjetas. Sí. Le clonan la tarjeta y lo dejan sin dinero. O sea, y él no me podía decir como que se estaba aguantando, pero sí me decía, oye, la renta, y creo que en ese tiempo... ¿Él sabía por lo que tú estabas pasando de los chicles y de que no... Creo que no lo sabía porque no hablábamos mucho por teléfono, okay. Porque simplemente él no te quería preocupar. Estaba trabajando. Entonces, creo que ya se lo he dicho a mi hermano por aquí, que
esa temporada, pues yo la estaba viendo mal también y creo, no sé si no estaba rentando la casa, bueno, estaba un mundo de problemas. Entonces, el 14 de septiembre del 2018, yo sí me hago la pregunta, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿O qué es lo que quiero? Que creo que todos se deberían de preguntar, ¿qué es lo que quiero? Sí. Y ahí es cuando entiendes, muchos me dicen, ¿cómo sabías que querías dedicarte a eso? La verdad no lo sabía. O sea, dije, esto es lo que quiero hacer. No es como que yo toda la vida había sabido que quería poner una cafetería. De verdad me pregunté qué es lo que quiero. En este momento que me cuentas de que dijiste, tengo que hacer otra cosa porque los chicles no, y tu hermano estaba con esa situación, ¿se te ocurre el café o ya lo habías pensado con el proyecto? O sea, aquí lo aterrizas y dices, lo empiezas a planear, ¿qué pasa? Fue una temporada como ambigua porque eso lo planeo, te digo, en septiembre del 2018, lo dibujo. O sea, yo siempre que quiero hacer algo, primero dibujo. Feo, pero dibujo. Qué padre. Y ya había visto el local donde está ahorita Leal del auditorio. Y digo, ay, quiero poner un café. Era un lugar de 3x3, o sea, 9 metros cuadrados. Y lo que yo conocía hasta esta fecha era, los lugares de café son grandes, o sea, tienes que tener mesas. Sí. Yo dije, no, pues, o sea, ¿Visualizabas? Quiero un lugar con solamente una barra, banquitos y yo poder estar conviviendo con el cliente. ¿Visualizabas algo pequeño? Algo muy pequeño. ¿Por qué café? ¿Por qué café? Les digo, creo que es el sueño millennial de tener tu propia cafetería. El creer que puedes combinar dos de tus pasiones. Mi pasión era el café y al mismo tiempo los negocios. Entonces digo, quiero hacer un negocio de café. Hacer lo que amas. Sí. Que es la clave en realidad. Hacer lo que amas. Y entonces yo no sentía que estaba trabajando. Bueno, no iba a sentir que estaba trabajando. Así es. Entonces, como en diciembre, digo, pues, estoy en todo esto de no voy a ser mantenida. Y le hablo, en diciembre sí tenía rentador, acababa de entrar el señor. Me dijo, lo que necesites, háblame. Yo dije, ahorita necesito que me dé 6 meses de renta de adelantado. O sea, él te rentaba la casa y ajá, en un momento de plática te dice, oye, es lo que necesites, Zule, niña, sí, aquí estoy. Sí, creo que cuando iba a rentar la casa alguien le cuenta nuestra historia y dice él, pues, de la manera que los puede ayudar. Entonces, me renta la casa este señor, creo que tenía un mes rentándome en diciembre. ¿Y tú te acuerdas de que él te ofreció esta ayuda? Sí, que dijo, la ayuda que necesites, pero yo creo que nunca se imaginó que iba a querer 6 meses de renta adelantados. Entonces, ya se los pido y me dice, voy a ver. Y para mí eso fue sí. O sea, tú dijiste, dijo, voy a ver si es sí, seguro. Dijo que sí. O sea, me acuerdo que estaba en el cine, me salgo a tomar la llamada y me dice, voy a ver. Entonces, en enero yo empiezo como a decir, bueno, pues esto es lo que quiero hacer. Ya empiezas como que ya van las cosas en serio, empezaste a planificar y empezaste a accionar sí, también. Hago el logo como en los principios de enero y entonces lo hago en Big Print, me acuerdo, el primer logo de Leal. Estaba el Chema en ese tiempo y me dice, yo te lo hago. Entonces hacemos el primer logo de Leal y en ese tiempo mi familia era muy estricta, llegué bien noche, me acuerdo que yo caminaba y andaba en camión para poder llegar a la casa. Llego bien noche y me dice mi tío, ¿dónde estabas? Que no sé qué. Me regañó bien feo. Y llego a la casa y le digo, esto es lo que quiero hacer y le enseño el logo. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo, con la máquina de espresso que me regalaron en Navidad, mis tíos me habían regalado una máquina de espresso casera, o sea, bien chiquita. Y tú dijiste, con esto lanzó la cafetería. Sí, o sea, dije, lo que pueda hacer, o sea, yo ya estaba harta de estar en la casa, o sea, estaba encerrada y lo que hacía era nada más pensar qué tipo de negocio podía hacer. Entonces... Que te gustara. Sí, que me gustara. Que te dejara dinero. Creo que eso es el quiebre de todo emprendedor, decir, ok, no tengo nada, necesito salir adelante con algo y también encuentras la manera, ¿no? Sí. Y bueno, yo dije, con lo que tengo quiero salir adelante. Y me dice mi tío, búscate un curso. Y yo, cuestan carísimos. Era enero, entonces pues
creo que todo estaba barato, ¿no? Por la cuesta de enero. Sí. Busco en Google curso de café, solamente busco curso de café en Tijuana porque me dice, vete a Tijuana porque ya tenemos familia y ahí la te opción era Tijuana. Sí, y ahí te quedas con tu prima y pues te vas al curso de café. Bueno, está bien. Entonces, busco en Google y el primero que me sale, ese me meto. Y estaba en promoción, creo que del doble, estaba en 9,000, lo bajan a 4,500. Y digo, me dice, pasa mi tarjeta. Entonces ya, tenía lo primero, el curso. ¿Él te regaló el curso? Sí, y el señor al que le rentaba la casa. ¿Qué pasa con los 6 meses de renta que querías? Sí, o sea, que le digo, deme 6 meses de renta, pues yo dije, ahí está, me dijo que sí, pero no me contestaba el teléfono. ¿Y tú ya con todo listo? Sí, o sea, ya tenían los 4,500 pues para el curso, pero no tenía para los vuelos. Y discúlpame, hermano, pero agarré tus 5,000 pesos del rentador de abajo para poder pagarme los vuelos. Y en ese momento mi hermano estaba con esto de que le habían clonado la tarjeta, creo. ¿Y tú gastándole el dinero acá? Sí, gastándole el dinero. Hermano, te vas a enterar de esto ahorita. Ah, ¿no lo sabía? Yo creo que no se lo había dicho. No, o sea, como tal, sí le dije que había agarrado eso, pero no sabe en qué momento, que fue cuando pasó eso. Pero ya, ahorita estás conmigo trabajando, entonces todo bien. Ya se compensó. Entonces, le pido al rentador de mi hermano de abajo, que era el señor Paul Saucedo, todo un personaje de aquí de Guasave, y me dice, usted no necesita decirme nada, yo se los voy a dar. Y entonces me llega con los 5,000 pesos y yo digo, con esto... ¿Tú se los pides por adelantado entonces? Sí, era por adelantado. Okay. O sea, ese dinero... tu hermano ni enterado de que estás pidiendo rentas adelantadas? No, para nada. Imagínate que le hubieras pedido también otros 6 meses de renta. No, hombre, no, nunca lo hubiera hecho. Con eso me voy, hago los vuelos, o sea, ida y vuelta, y lo que alcanzara a comer allá de desayunar, porque el curso era casi todo el día. Sí. Entonces yo llego al curso y me doy cuenta que la maquinita de espresso chiquita no me iba a servir para nada. Te enteras de marcas, de todo lo que necesitabas prácticamente para emprender con una cafetería. Sí, cuando tú haces el curso entiendes, ok, y yo no sabía que era de café de especialidad. Entonces la primera vez que yo tomo una taza de café de especialidad dije, ¿qué es esto? O sea, me sentí como tipo, ya ven esta parte de Ratatouille que se remonta a su niñez, el crítico, así me sentí yo. O sea, ¿qué había estado probando que no sabía cuál era el buen café? O sea, me acuerdo que probó un capuchino de Valió la pena el curso. Totalmente. Yo me doy cuenta y digo, quiero llevarme esto a Guasave. Y empiezo a entender que era una tendencia que venía de Europa, que era la tercera ola del café, bajaba a California en Estados Unidos y estaba en Tijuana en ese momento. O sea, qué padre, todo fue una diosidencia. Sí. O sea, yo sé que fue Dios. Me encanta. Totalmente, fue Dios el que hizo que yo me fuera a Tijuana en el momento correcto. Todavía no había café de especialidad en Sinaloa. Creo que fuimos el primer café de especialidad en todo Sinaloa. Si había otro, díganme por ahí, escriban en los comentarios. Pero qué padre. En Guasave éramos los primeros en tomar el tiempo para hacer el café. O sea, todo súper cuidado, pesado y así. Y entonces digo, tengo que llevarme esto a Guasave, pero no puedo con la máquina de espresso que lo iba a hacer. Entonces empiezo a buscar máquinas de espresso y todas estaban carísimas, de 35,000 en adelante. Y el señor me iba a prestar 30, pues no iba a tener ni para adecuación de local. Sí. Entonces digo, tengo que hacer algo. En la iglesia yo conocí a un muchacho, Jonathan, él de Culiacán, tenía una máquina de espresso Simonelli, una Apia 2, y yo la usaba en la cafetería de la iglesia. No sabía ni lo que estaba haciendo, pero me veía muy bien. Esa máquina estaba en la iglesia, no era que tenían un café. Esa máquina estaba en la iglesia, había una cafetería, pero como provisional, no como está ahorita, pero estaba esta máquina ahí. Entonces, la iglesia la había dejado de rentar, porque pues, pagaban una renta mínima, pero pues se pagaba, y ya después le digo, bueno, pues me la puedes rentar. ¿Te acordaste de esa máquina? Pues y dijiste, sí, es mi opción. Era mi única opción. Si él no me la rentaba, o sea, en ese tiempo no estaban rentando máquinas porque había pasado muchos temas de que se las robaban
y ya no las devolvían porque una máquina es costosa, o sea, de 2 grupos cuesta más de 100,000 pesos una Simonelli. Entonces, mi única opción era sí o sí que Jonathan me rentara. Y me dice, voy a ver, porque también yo voy a iniciar un negocio de café y yo, o sea, a ver cómo le hago. Entonces, me voy a Estados Unidos con mis tíos, paso, o sea, de Tijuana paso a San Diego, y yo andaba con un estrés horrible, o sea, yo me acuerdo que me dolía aquí como no sé si el hígado, sabe, pero me dolía mucho, o sea, como el estrés, andaba con el cuerpo apretado todos los días, porque no sabía cómo le iba a hacer. Querías que todo, querías tener la meta, ese sueño, sí. y no se estaba como quedando todo. Y en ese momento yo todo el día le hablaba al señor que me iba a prestar los 30,000 pesos, no me contestaba. Y yo, Dios, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa noche duermo en la casa de mi tío Jaciel, creo que paso 2 días ahí, y me habían hablado de aquí de Guasave, del lugar que iba a rentar, yo ya lo tenía palabrado, y me dicen, Zule, está alguien con dinero en mano para pagar depósito y renta, ¿qué onda? ¿Si lo vas a querer? Y yo, pues, no tenía ni un peso, o sea, me lo había gastado todo en ir y venir, o sea, los vuelos y todo. Sí. Entonces yo me acuerdo que le digo, Aldo, o sea, yo estaba mintiendo, no tenía nada. Llegando yo te pago la renta. Ah, bueno, está bien, confío en mí, confío en mi palabra. ¿Qué es el auditorio? ¿Es la primera sucursal? Sí, es de la primera sucursal. Okay. Entonces, yo me acuerdo que me acuesto y empiezo a llorar y empiezo a pensar, voy a regresar a Guasave. Y todo lo que dije no lo cumplí. O sea, para mí era como, siempre ha sido, lo que digo lo cumplo. Y si yo hice que creyeran en mí, mi tío por prestarme los 4,500, Aldo por pensar que le iba a rentar el lugar, los 5,000 pesos que le pedí prestado al otro rentador de mi hermano, yo sentía una bola de nieve que venía y me iba a aplastar, o sea, totalmente. Cada que tomabas, por ejemplo, tomaste la decisión de tomar el curso, de tomar los 5,000 pesos y de rentar sin dinero, ¿tú sentías algo dentro de tú que te decía, se va a hacer? Pues... O sea, ¿por qué tomabas la decisión de que te aventaste? O sea, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas en el fondo? No, creo que en ese momento sí estaba como devastado, o sea, sí se veía todo mal. O sea, creo que sí di el paso de fe y mientras estaba caminando sobre el agua, yo estaba con un miedo horrible por dentro. Siento que todo emprendedor siempre, si no hay miedo, no se hacen las cosas. Siempre todo emprendedor tiene miedo, pero tenemos que, sí, aventarnos. Yo creo que agarras el miedo y dices, me voy a aventar con todo y miedo. Con todo y miedo. Sí. Obviamente nadie te va, o sea, todos los que somos emprendedores, nadie va a decir que la pasó muy bonito en esa temporada. No, es mentira quien te diga que hoy la pasé muy bien. No. Bueno, tenía mucho miedo esa noche y el siguiente día me despierto y ya me iba a venir a Guasave. ¿Seguías orando, Zule? Sí, estaba orando, o sea, mis oraciones eran muy raras. Dios, ¿cómo le voy a hacer? O sea, esas eran mis oraciones, o sea, Dios, ¿qué voy a hacer? Y el siguiente día hay un amigo de mi tío Jaciel que se llama Don Miguel. Él es de un corazón muy, muy padre. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Él me decía, mi tío, hay unas cosas como en Estados Unidos que si tú ves en la tele de apoyar a niños de África que no tienen para comer, él lo hace. Mensualmente está dando una mensualidad. Qué padre. Vaya. Sí. Está dando dinero mensualmente a niños para que puedan comer en otros lados, uh-huh. ¿Sí? Y entonces dice, tenga para que le dé a la niña, o sea, a mí, $50. Dios, dije... O sea, él le platica la situación. No le dice nada. Yo siento que esto fue de Dios, sí. Esos $50. Y yo dije, con esto voy a pagar la renta. O sea, el primer mes. No me acuerdo que sí, creo que me rentaban en 2,500 ahí o algo así. Yo dije, creo que el dólar estaba a 20. Pues lo cambio y ya llego y lo pago. Entonces ya dije, tengo la renta con esto. Llego a Guasave, el señor seguía sin contestarme, sí. El de los 30,000 pesos.
O sea, ahorita lo cuento muy normal, pero para mí sí era un motivo de estrés. Entonces, llego y en la noche les cuento todo a mis tíos, cómo me había ido, tal, me escuchan. Y esa noche me habla Jonathan y me dice, oye, si te vamos a rentar la máquina de café. Y yo, qué padre. Respiré, dije, igual y no todo. tengo los 30,000 pesos, pero ya tengo máquina, me pongo en Y la local. calle. O sea, y local, Y pues. local, O sea, me pongo ahí, igual y sin adecuar nada, ¿no? Mentiras, sí tenía que hacerle adecuaciones al lugar. Entonces ya dije, y le digo, oye, ¿y el molino? Pues también te rento el molino, me dijo. Y yo, ¿y los accesorios? También te rento los accesorios, todo me rentó, junto con la máquina, todo lo que él usaba. Y yo, ¿en cuánto? 5,000 pesos, Dios. Al mes. Al mes, eso es una ganga. Ahorita nadie te va a rentar una máquina de espresso en 5,000 pesos. O sea, creo que lo mínimo ahorita la rentan en 15. O sea, terminas pagando la mensualidad ahí de sacar una máquina. Sí. Entonces, me renta la máquina y el siguiente día le sigo hablando al señor. Y me contesta. Y me dice, ya está el dinero en tu cuenta. Yo tenía una cuenta de Coppel en ese tiempo y ya me había depositado. Y yo, Dios, todo se acomodó. Todo se acomodó completamente. Fue algo para mí, wow. Era algo que iba a suceder, definitivamente. Sí, tenía que pasar, pero yo siento que si no hubiera pasado esos momentos de dificultad, no hubiera amado tanto lo que vino después. O sea, yo me acuerdo que le dije, Dios, con que yo venda 500 pesos diarios, con eso estoy bien. Sacabas tú como que eso para la renta, con esto tengo con 500 decía, me sale. 2,500 de la renta, 5,000 pesos de la máquina y con que a mí me quede, no sé, 100 pesos diarios al 100. O sea, quiero eso nada más. Y te lanzas a hacerle modificaciones al negocio. ¿Qué pensaste en la parte de quién me va a ayudar? O sea, ¿tú sola te lanzaste? Pues esta es la parte de la fe. Yo agarro los 30,000 pesos y digo, Señor, o sea, yo siempre he tenido mucha fe en Dios. Si con 30,000 pesos no me alcanza, con 22,500 menos, y es con lo que me voy a quedar, lo demás te lo doy a ti, y sé que van a ser 22,500 pesos bendecidos. ¿Cómo ofrendaste o diezmaste? Sí, a la iglesia, o sea. ¿El 10% de los 30 o cómo? Creo que más, porque era primicia, o sea, yo siempre he creído que cuando tú le das a Dios, Dios no se queda con nada. Y aunque a mí no me alcance, Él va a hacer que me alcance, y pasó. 22,500 pesos, yo no sé, se multiplicaron. O sea, también, obviamente, gente de la iglesia me ayudó a poder hacer el local. O sea, meter tubería, Josué me ayudó con un mueble que había ahí, me lo dieron para poder hacer las barras. Si iba al lugar donde vendían todo esto de herrajes, creo que eran maderas y herrajes de wasabi, me hicieron descuento al comprar la formaica para las barras. Creo que todo mundo vio mi situación o no sé, y el dinero se empezó a multiplicar. Esos 22,500 pesos me alcanzaron para poder hacer lo que era Leal Café. ¿Tú diezmaste y ofrendaste a la iglesia? Sí, a la iglesia. Ok, y es por tu voluntad, ¿verdad? Sí. No es algo un requisito o algo así. No, para nada. O sea, yo creo en el dar. O sea, yo vi que mientras nosotros, o sea, estábamos sin mamá y papá, Dios se hizo cargo de nosotros. Así es. Me encanta esta parte. Y creo mucho en, yo lo doy a la iglesia y sé que ahí se va a utilizar honestamente para pagar cosas que se necesiten o para ayudar a otras personas. Entonces, a través de ahí yo tengo fe. Obviamente también ahorita ya en esta posición donde puedo, me ha tocado patrocinar a personas, no a todos, pero he podido patrocinar a diferentes personas que tengan necesidades. Entonces, no hagas lo uno sin dejar de hacer lo otro. Así es. O sea, ayuda a la gente, y si crees en dar a la iglesia, da a la iglesia. Y si crees en dar a la gente, da a la gente. Pero dar. Así es. Todo lo que tú das se te multiplica. No hay nada que quede retenido. Entonces, creo mucho en dar. Y yo sé que ese dinero fue bendecido por Dios. Y al final, creo que Dios ve más tu corazón, no tanto lo que tú la cantidad, sino que la disposición y la fe que tienes de decir, Señor, te voy a dar
aunque sabías que lo necesitabas. Exacto. Tú dijiste, aquí está, y yo sé que todo va a venir por añadidura, como dice su palabra. Y se multiplicó. Y entonces si yo pensaba en vender 500 pesos diarios, el primer día vendo 900 pesos. Y yo dije, wow, sí es negocio. Estaba Dios. Sí le voy a seguir aquí. Entonces, yo me acuerdo que el primer día estaba barriendo en la esquina de ahí de Leal del auditorio y le decía, Señor, por favor, que funcione. ¿Iniciaste sola? O sea, abriste, tienes tus 900 pesos de venta, pero ¿tú sola estuviste? No, estaba una amiga, Irma Lisset, la recuerdo con todo mi corazón. Yo le dije, Irma, te pago 100 pesos porque me ayudes, porque es lo que puedo, a mis cuentas que había sacado. Te pago 100 pesos si me ayudas por 8 horas. Y va, me dijo, yo te ayudo. Qué padre. Neta, súper amiga, Irma Lisset. Y ella fue una de las personas que me apoyó también y iba conmigo a la iglesia. Entonces, creo que la gente de la iglesia se unió mucho para ayudarme a sacar adelante el negocio. Qué padre, qué bonito. Ok, Zule, entonces se quedan, tú y tu amiga empiezan, como cuéntanos, estoy tan picada de que empiezan las ventas y van incrementándose cada vez más. Sí, pues comenzamos con 900 el primer día, abrimos el 7 de febrero para probar, 7 de febrero del 2019. No había todavía como que una publicidad o de inauguración. Pues hice una publicidad bien, o sea, nomás no, una historia en Instagram. De apertura. De apertura. Y como no teníamos letrero, le puse con letras el letrero, con las letras de Instagram, o sea, a la historia. Ay, entonces, de que, o sea, hoy abrimos de 6:30, no, de 6 de la mañana a 6 de la tarde corrido. O sea, me pasaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde corrido ahí, sí. O sea, no iba a descansar a mi casa. Así ¿y cómo te sentías? O sea, ¿qué decías? Creo que era la misma adrenalina de querer hacer algo y querer trabajar. Yo no dormía. O sea, me levantaba, creo que 5 de la mañana y al 100. O sea, yo andaba con toda la actitud. Algo que influyó mucho es en contarle a la gente la historia detrás del café. O sea, esto mismo que te estoy contando, se lo conté a cada uno de mis clientes y era como, wow. Y entonces, iba cada cliente y tú platicando con ellos. Yo contaba una parte de la historia, no todo, ¿verdad? Porque no nos hubiera agarrado todo el tiempo. Pero la historia del café, la historia de cómo emprendimos, la historia, creo que eso fue envolviendo y haciendo una comunidad. O sea, un team leal, que ahora lo digo. Sí, qué padre. Y entonces se va Irma Lisset y entonces digo, bueno, contrata a Naomi, que era otra amiga de ahí de la iglesia. ¿Cuánto tiempo duraste, perdón, con tú y un ayudante nada más? ¿Cuánto tiempo estuvieron 2 personas? Pues creo que un mes. Porque y rápido tuviste que agregar a alguien más al tuve equipo. Que agregar a alguien más, pero yo trabajaba en la mañana y en la tarde porque yo solamente sabía hacer café. No sabía cómo explicarle a alguien más cómo usar la cafetera, o sea, la máquina de espresso. Y entonces hay un punto en el que digo, ok, también tengo que hacer las compras, tengo que salirme un poquito de la operación, empiezo a replicar todo lo que yo sabía, se lo enseñaba a mis baristas. Entonces, creo que también el no ser celoso con lo que tú tienes o lo que tú eres, todo lo que yo sabía se los enseñé. Sin importarte que podían, pues, como que aprender tanto y poner su... Creo que siempre he confiado mucho en la gente y es hora y es fecha que todas las personas que han trabajado en Leal son leales a la marca. Me encanta, qué padre. Sí. Entonces, de ahí... Ok. ¿Cómo llegas a otra sucursal? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la renta de la máquina, perdón? Okay. O sea, ¿en qué momento tú dices, llegó el momento en el que me voy a comprar mi propia? Ok, es el momento en el que llega mi hermano de Nogales. Y mi hermano es súper buen administrador. O sea, él con el sueldo que le pagaban allá, él logra ahorrar una parte. Me acuerdo que ya para esas fechas fue el 20 de noviembre del 2019. Me dice, vamos a comprar una máquina, yo te doy 70,000 pesos y tú pon lo demás. Yo era súper mal administrada. O sea, el primer año de Leal yo no sabía dónde estaba el dinero ni nada. No tenía como que
los gastos de Los para sacarlo adelante. gastos y no tenía un sistema como tal, no sabía ahorrar, no había tenía ahorro. nada de administración. Entonces llega mi hermano y empieza a poner orden. Me dice, ¿cuánto gastas de café? No sé. No llevabas ningún control. no llevaba ningún control. Fíjate, el primer año. Y entonces me dice, ¿hay alguna manera que puedas contar qué tantas porciones te salen por bolsa? No, pues pesándolo. Hay que comprar una báscula. Y yo es que no me alcanza. Y ya entonces él me empieza a dar, y le empiezo a pagar. Entonces cuando compra la máquina de espresso, en aquel tiempo, o sea, tuvimos que juntar 100,000 pesos para comprar la primera máquina de espresso. Y me acuerdo que era 20 de noviembre porque nos fuimos en camión, mi hermano y yo, en un norte de Sinaloa, a Culiacán, a ir a ver máquinas de espresso. Y me acuerdo también nos la volamos, nos llevamos, creo, el dinero, una parte en efectivo. Ahí vamos en el camión con el dinero en efectivo para llegar y comprar la máquina allá a Culiacán. Entonces me acuerdo que había un lugar en Culiacán que se llamaba Grupo Alfa. Llegamos y pues la vimos y dijimos, esta, nos la llevamos. No, pues es que esta no te la puedes llevar, tienes que esperar a que llegue una de Italia. Ordenarla. Sí, entonces yo, bueno, es 20 de noviembre, para diciembre va a estar lista porque la máquina, pues ya no podemos con ella, era rentada, ya tenía mucho tiempo, una Apia 2, creo que tenía ya, no sé si 4 años de uso y ya tenía su tiempo. Pues que no llega la máquina y es No llegó para diciembre. otro problema al que nos aventamos. Llega un punto en el que la máquina, la Apia 2, no funcionaba, se sobrecalentaba, le teníamos que bajar la temperatura. Esto era por tanta venta. Por tanta venta. Wow, qué O padre. sea, eran filas y filas y filas de gente. Y entonces yo me acuerdo que estaba ahí en la máquina y le decía a la gente, espérenos 1 hora a bajarle la presión. Y la gente, ok, y volvían. O sea, para mí eso se me hizo increíble que la gente creyera tanto en nosotros, que nosotros batallando con una máquina de espresso, le bajábamos la presión y otra vez tenía que llegar a 9 bares, ya, y esto es muy técnico, pero lo tienen que saber. Todos los que vayan a poner una cafetería tienen que entender que a 9 bares de presión trabaja una máquina de espresso. Entonces volvíamos a subirle la presión y sacábamos café, se volvía a sobrecalentar. Pasa como 3 veces en el día en diciembre. Y nosotros enojados, llame, que nos llevaran la máquina. Y resulta que estaban paradas en el puerto de Veracruz. No habían entrado ni siquiera a México las máquinas. O sea, no había como que una que tú dijeras, ya falta poco. No, para que llegue. nada. No había razón de ser. Llega la máquina en febrero del 2020. Tardó un chorro. Y yo dije, al 100. Ya tenemos máquina nueva. Y súper cliente. Todo va a salir bien este año. Y llega la pandemia. ¡Wow! Temazo de la pandemia. De más. Zule, vamos a detenernos un poquito aquí. Tú comentas, había filas y filas. Sí. Tú te empezaste a súper aclientar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál crees que era como que esa parte en la que la gente dijo, todos queremos probarle? Creo que fue un conjunto de todo. En parte era el sabor del café, o sea, también estaba llegando algo nuevo a Wasabi. Y cuando llega algo nuevo, todo el mundo lo quiere probar. Y también era el equipo que se estaba formando en ese tiempo. O sea, todavía me acuerdo Fabián, Poli, Joaquín, Mitzi, Daniela Huicosa, Andrea Huicosa. Todos ellos forman... Tienes un equipo ya de bastantes... Sí, eran 4 personas por turno, creo que también... Wow. Como era tanta gente, metía 4 personas a trabajar por turno y yo decía, entre más personas seamos, más rápido va a fluir. Y no, pues era fiesta. Llegó ese momento en el que yo era amiga de las personas que estaban trabajando conmigo. Y entonces ya era como, a todos les va a pasar, de verdad. Llegas a un punto en el que te haces amigo de las personas con las que estás trabajando. Era una vida en leal. Una vida completamente. Aquí en este punto hay personas que tocan mucho este tema de que dicen, no, nunca te hagas amigo de tu equipo. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves acá? Creo que fue parte del éxito de nosotros. O sea, ¿Tú crees que al contrario, que es mejor hacer una amistad o siempre mantener como que una barrera, algo así? Depende de la temporada, por ejemplo. En esa temporada yo tenía 24 años cuando abrí el café. O
O sea, 24 años. Las personas que contrataba estaban de 20, 21. No les ganaba con mucho. Algunos estaban de mi edad. Sara, que fue una de las precursoras del café, Sara Montoya. Y entonces era imposible no hacerme amiga de ellos. O sea, tenía que hacerlo, sí o sí. O sea, vivía casi con ellos. O sea, todo el día estaba ahí. Entonces, fue parte del éxito. ¿Por qué? Eran personas muy amigables. O sea, tú llegabas a Leal y podías ir solo y platicar con ellos. O sea, me acuerdo, teníamos a Mitzi Lara, súper barista ahí de Leal. Les escribía el horóscopo. Yo ni siquiera creía en el horóscopo, pero yo decía, está haciendo algo que realmente atrae a las personas. Bueno, pues lo voy a dejar. O sea, ella leía el horóscopo. No, les escribía, no era horóscopo como tal, o sea... ¿Escribía en dónde? Les escribía en el vaso. Wow, o sea, a los clientes, como sí, motivación, como una frase motivacional. Era frase motivacional, wow, más que nada, pero le ponía, no sé, primero Aries o Virgo. En sí no escribía el horóscopo como tal, pero lo estaba motivando a los clientes, sí. Me acuerdo mucho, y nombre, o sea, eran súper buenísimas personas todos para atender a los clientes. Había una armonía, es bien importante esa parte, ¿no? Sí. Porque sin el equipo no se puede. Sí. Entonces, el que crees una armonía en el equipo es también gran parte de sacar adelante la empresa. Y todos éramos amigos, o sea, llega un punto en el que ya se empieza a formar una amistad y una amistad con los clientes. O sea, yo me acuerdo que le hablaba a Ailet, Poli, Fabián, les decía, hey, vamos a salir a la casa de tal. Y era un cliente. Entonces ya empezamos a formar una comunidad junto con los clientes y ellos decían, wow, o sea, creo que fue una amistad deseable para muchas personas de las que estábamos ahí alrededor. Qué padre. Y con esto digo, llega la pandemia y hubo un momento que también mucha cercanía y amistad ya llegó un punto, hasta lo dulce te empalaga, ¿no? Entonces sí. Ya hubo roces fuertes, o sea, ya cuando se trataba de trabajo... ¿En el equipo? Sí, en el equipo ya no había trabajo, había puro juego. Entonces yo en ese momento es donde transiciono a ser, ok, de amiga pasé a jefa. Pero ¿qué era lo que tenía que pasar? Salir toda esa generación. Fue muy difícil para mí empezar a cambiar, empezar a hacer reglamentos, tener reglas, tener como... No eran como tal manuales de operación, pero empezar a organizar todo. Como que aquí se fue tanta la amistad que ya... ¿Cómo lo puedo decir? Sí. El negocio había como que algún tipo de merma, voy a decir, o de ventas bajas, o no estaban saliendo las cosas como tú querías. Creo que había mucho conflicto, o sea, ya hubo un punto, hasta hicimos un grupo, o sea, lo agarrábamos de cura, Leal Tóxico. Estoy sacando temas que esto ya es un tema interno. O sea, ya nos reíamos tanto de los conflictos que había, que era un tema importante. ¿Y estaba siendo afectado el negocio? Sí, estaba siendo afectado el negocio. Por eso fue que tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí. Ya está afectando no solo pues la amistad o la convivencia, sino que está afectando el negocio y que dices, me tengo que... Sí. Que fue una estrategia, ¿verdad? Para como rescatar o salvar esta parte que se estaba perdiendo. Necesitaba haber una formalidad. O sea, todo negocio tiene que tener sus uniformes, sus reglas, o sea, que sí y que no. Entonces, creo que también eso, empezar a imponerlo fue complicado para mí, más no imposible. Aquí estamos, ¿no? Hoy en día. Entonces, ya las siguientes generaciones que vinieron, pues ya ahora un poquito más de distancia. O sea, es que agarraste como que experiencia y dijiste, sí, pero esto no tanto, pero exacto. esto no. Entonces, después de pandemia, que pandemia fue un tema porque cerramos 3 meses y medio. ¿Cómo te fue en pandemia? ¿Por qué cerraste? Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que necesitábamos crecer, rentamos, donde ahorita el Leal del Centro, rentamos un local. Justo en pandemia. Justo en pandemia, o sea, bueno, en enero del 2020 nosotros no sabíamos lo que se venía. Se vino como que
estábamos siendo muy sonado, pero no lo creíamos. Sí, yo dije, esto sucede en China, ¿cuándo va a llegar aquí? O está sucediendo en Europa. Y me acuerdo, Patch Layson, ella me dijo, es que yo siento que si va a venir aquí, me decía, porque ella estaba rentando un lado de donde yo estaba. Y yo no lo creía. O sea, yo dije, no, o sea, ¿cómo eso está allá tan lejos, va a venir para acá? Y que se viene el cierre de cosas. Y a nosotros no nos pidieron que cerráramos, pero yo cerré por voluntad propia porque sí, como que me dio un miedo. Y yo dije, pues 2 semanas volvemos. Y nada, que no volvimos en 3 meses. Siempre estuvimos como que el mes que entra ya se va a acabar. Exacto. Y yo recuerdo que en el negocio pues nunca cerré, pero decía, el mes que entra se componen las cosas y cada vez se fue alargando un chorro. Y creíamos en esta nueva normalidad. Entonces yo había rentado un lugar muy grande y yo me acuerdo que le hablaba llorando a Paul, o sea, tipo, lo cierro. ¿Pagaste la renta del primer mes, meses adelantados? Pagué la renta el primer mes y yo hablaba para que me esperaran. No me acuerdo si teníamos rentada la casa, si de ahí pagaba la renta. No recuerdo nada de eso, pero sí fue como un stand-by muy fuerte para nosotros. Entonces, fue cuando decía, esto es decisivo. O sea, creo que la gente sí va a querer salir a tomarse un café a lugares públicos o me quedo con lo que tengo. O sea, me aviento a creer. Creo que esta fue una de las segundas pruebas de fe que tuve. El aventarme a creer que la gente iba a volver a salir. O sea, ahorita lo decimos muy fácil, pero en ese tiempo yo era como, no sé si la gente va a querer salir. O qué va a pasar después de. Ajá. Sí. ¿Qué va a pasar después de estos? Va a seguir, o sea, porque se nos mencionaba mucho hasta de que pues iban a cambiar muchas cosas. O sea, en realidad ya cuando lo estábamos viviendo nos quedamos de que sigue. ¿Qué es esto? Sí, nosotros pues empezamos a adaptarnos y todo. Te quedas con la sucursal primera y ¿qué pasa con el local de renta? Estaba en stand-by, o sea, ahí estaba. Esperando a qué pasara. Hay una historia muy interesante. Mientras estaba cerrado ese local, yo me acuerdo que en pandemia mi tío me decía, yo tenía un Centrita dorado que fue con lo que inicié, y del 99. Y me dice, para que no se le descargue la pila al carro, ve y dale la vuelta. Entonces yo no sé de dónde sacaba unos 30, 40 pesos, me compraba unas salchipapas en Dacia y me iba a llorar afuera del Leal del Centro. O sea, estaba cerrado totalmente, no estabas obteniendo ningún ingreso. No, nada. O sea, está cerrado el auditorio y estaba cerrada la sucursal del centro. Y yo comía salchipapas y lloraba. O sea, porque yo decía, Zule, solamente imagínate cómo se va a ver la gente. O sea, ¿en cuánto tiempo? No sé, pero tú imagina cómo se va a ver la gente estando sentada allá afuera. Y yo con eso lloraba, nada más. Quería tener fe de que todo eso iba a pasar. Entonces, pasa el tiempo, mis tíos me dicen, ok, creo que ya es tiempo que vuelvas a abrir. Para esto yo estaba preguntando cada mes qué pasaba y ya puedo volver a abrir. Y me dicen, abre junto con tu hermano nada más, porque eran muy cuidadosos en el tema del COVID. Entonces, abrimos Paul y yo. Sin ningún empleado. Sin ningún empleado, nada más él y yo. Y abríamos como de 8 de la mañana a 8 de la noche corrido. O sea, nosotros lo que queríamos era trabajar. Sí. Me acuerdo que nos mandamos a hacer unos trajes estos como los que usaban los doctores y unas caretas para y todo protegerse esto. del virus. Sí, y creo que mis tíos estuvieron de acuerdo con eso. Ya después no los tuvimos que quitar porque sí era súper incómodo poder trabajar con eso. Pero seguíamos teniendo el cuidado del lavado de las manos y todo. ¿Y las ventas qué tal? Y las ventas se mantenían, pero era súper cansado para nosotros. Tanto es así que en ese tiempo mi hermano andaba queriendo ponerse de novio y no podía porque pues estaba trabajando todo el tiempo, entonces no tenía tiempo de hablar por el celular. Y a mí me pasó igual. Entonces mi esposo estaba queriendo ponerse de novio conmigo y yo trabajando todo el día. Entonces fueron alrededor de 2 meses que duramos mi hermano y yo trabajando solos, súper cansados. El día que cerrábamos era jueves para ir a comprar las cosas del negocio. Y en ese tiempo me acuerdo que ahorita mi esposo Irving
decía, ¿te puedo ver un ratito? Y yo, tenemos media hora, le dije yo. Es en lo que salía a comprar las cosas a la dulcería Yoli y a Plásticos y Resina, y nos veíamos en las nieves Chente. Y le decía, tengo media hora. Y yo contaba el tiempo. Y me acuerdo que ponía alarma. Y yo se terminó el tiempo y me iba. Así me conoció mi esposo en esa temporada. Sí, sí, sí. Y entonces sí fue una temporada difícil. Que duró 2 meses la situación de tu hermano y tú trabajando solos. De ahí empezamos a contratar a mi primo que vivía con mi hermano para pues tener estos cuidados. Después trabajó mi prima que vivía conmigo. Ya mi hermano y yo estábamos separados de casa. O sea, él vivía con unos tíos y yo vivía con otros. Entonces comenzamos a trabajar así y otra vez las ventas para arriba. Ahorramos lo que pudimos, pedimos prestado un dinero al banco y pues abrimos Leal del Centro y fue todo un éxito. O sea, lo que esperaba pasó. O sea, confié en que todo iba a salir bien. Y tenemos 2 sucursales y desde que iniciamos pensamos en el proyecto franquicia. O sea, franquiciar nuestra propia marca y cafetería. Que es en el proceso en el que estás actualmente, qué Exacto. padre. Sí, o sea, estamos juntando un grupo de abogados, contadores, o sea, abogados de México, abogados de aquí, contadores, arquitectos, para poder hacer algo bien y darle algo bien a la gente que confía en nosotros y puede invertir. Obviamente la primera franquicia que yo venda, le voy a dedicar el tiempo y el corazón y todo de porque establecer quiero totalmente todo bien. Sí, quiero que crezca al igual que nosotros crecimos, o sea, sí, que tenga el mismo éxito que nosotros crecimos. Obviamente ya con un plan bien elaborado, con procesos, con manuales, con todo. Ahorita, ¿cuántos, en este momento en el que están con 2 sucursales, sí, cuántos empleados tienen? Somos 17 personas trabajando. Wow, qué padre. O sea, 14 baristas, de los cuales 4 son líderes de barista, los demás son baristas de especialidad, que son los de atención al cliente y así. Un gerente y mi hermano y yo. Entonces, creo que hemos crecido considerablemente. Sí, definitivamente. Tu hermano ya no trabaja, no se dedica solo a Leal, están de lleno en la empresa. Sí, mi hermano también tiene una pasión y un amor por el tenis. Él entró como socio conmigo en el 2019, como te dije, pues me ayudó a comprar la máquina de espresso. Y entra como socio y ahorita está como consejero, o sea, muchas decisiones que se van a tomar, él me ayuda. Entonces, para mí, el orden que le dimos en su momento, el que me esté ayudando con consejería, o sea, él sabe tomar muy buenas decisiones. Y creo que es esa parte de la empresa que a mí me hace sentido, que yo puedo soñar y hacer muchas cosas, pero siempre teniendo consejo de esta parte de mi hermano, Qué padre. del gerente. Mi esposo también me ayuda mucho, o sea, con temas, ayudándome a entender un poquito más las cosas que hacer y qué no hacer. Entonces, creo que ahora me considero alguien que escucha a las personas para hacer cosas mejores. Qué padre, me encanta y wow, qué increíble. Sí. ¿Cómo son tus días ahora con 2 sucursales, con un equipo de 17 personas? ¿Cómo son ahora los días que trabajas de lleno? ¿Qué tanto te involucras? Creo que a Leal, bueno, en mi mente ocupa todo el día. No hay día que no ocupe todo el día en mi mente, pero así como tal, yo puedo decir que entre reuniones y búsquedas y todo, sí trabajo mis 6 a 7 horas, entre seguir formando lo que estamos haciendo y pues los detalles que nunca faltan este detalle de mantenimiento y todo. Creo que ya estoy un poquito más en paz en eso. En la parte perdón que te interrumpa, en la parte de el estrés o la presión, ¿cómo consideras, cómo la manejas o qué consejito nos puedas dar para... Ok, sí. Para este tipo de como a veces nos entra como hasta ansiedad o el estrés
de que las cosas no salen tan bien a veces, que todos creemos como que ya está todo bien y que ya se estableció y no pasa nada. Creo que lo aprendes a manejar con el tiempo, o sea, encuentras tus maneras de cómo hacerlo. Algo que hago mucho es ir a capacitaciones, por ejemplo, fui a un congreso el año pasado de emprendimiento y una de las partes fue aprender a meditar. Entonces hablaba Daniel Tirado, es un influencer que invitaron, y él decía, la mente nunca va a poder calmar a la mente. O sea, a mí me pasaba mucho que en la noche estaba pensando, decía, hago esto, decía, hago aquello, o sea, tratando de resolver cosas en la mente. Sí. Entonces me di cuenta que no descansaba y el siguiente día estaba como toda mi energía drenada completamente. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Obviamente, pues también en los tiempos difíciles orar, pero en la noche, que realmente está esa ansiedad, lo único que él nos decía, respirar profundo. La respiración es lo que va a calmar a tu mente de que ya no esté pensando. Porque si tú quieres pensar en calmarte, nunca te vas a calmar. Entonces, la respiración ha hecho que me calme. Leer libros. Yo trato de agarrar mis tiempos libres. Ha habido reuniones que a quien me vea siempre traigo un libro a la mano. Ahorita estoy leyendo París era una fiesta de Ernest Hemingway. Me gusta mucho el poder aprender cosas, pero también los libros de fantasía. Un gusto culposo es Harry Potter. Me leí los 7 libros y Quidditch a través de los tiempos y todo eso. Trato de tener mis tiempos donde mi mente se va de lo que es lo que está pasando y tratarme de meter en los libros y en un mundo de fantasía, pero también aprender como de Phil Knight, que es el creador de Nike, y poder inspirarme en las grandes personas que han hecho cosas impresionantes. Qué padre, anótenle. Bueno, pues ya sabemos muchito detrás de, y todavía hay más muchito, me imagino, pero qué padre, estamos llegando casi al final de lo que es este date tan guau, o sea, de inspiración total. O sea, he aprendido, ahorita todo el equipo, un chorro de ti. Y antes de como concluir esta parte, tenemos preguntitas de las redes sociales, de seguidores. Qué rico está. Oye, es que nunca pruebo el vainilla francesa caliente. Siempre, como todos, ¿no? Llegamos y pedimos lo mismo al café. Pero está bien bueno. Sí, yo casi siempre como que es mi favorito el vainilla. Oye, lo digo como si no fuera mío, ¿verdad? Como si lo acabas de probar. Como si lo acabo de probar. No, pero es que está bien bueno. Ok, entonces vamos a responder. Te voy a hacer unas preguntas que no son de mi parte, son de parte de, gracias, de nuestros seguidores. Yo me imagino que aquí lo dejo. Que estas preguntas, algunas ya se contestaron en el transcurso de la plática. Entonces vamos a retomar un poco. La primera pregunta, pues la cuenta dice Ángeles Arilet. ¿Qué consejo nos da para los que queremos emprender una cafetería? Bueno, mi mayor consejo es nunca te esperes a tener todo. O sea, algo que hemos hecho hoy en día es, con lo que tenemos, lanzarte. O sea, ya sea, ahorita como lo dije, en su momento me tocó tener 22,500 pesos y con eso lanzarme, pero encontrar la manera de cómo sí. O sea, no tener limitantes de decir, ay, es que no tengo la máquina que quiero, ay, es que no tengo el local que quiero, ¿no? Es con lo que tienes, haz lo que puedes. Y todo se va a acomodar. O sea, todos los emprendedores que he escuchado dicen, hay un punto que parece que pasan milagros. Y mientras tú, o sea, hay algunos que les dicen manifestación, es realmente la fe activa. O sea, tú estás caminando, estás decidiendo creer, ok, voy a hacer este emprendimiento, las cosas empiezan a llegar. Y también cuando se lo pides a Dios, o sea, con mucha fe, las cosas llegan. Así es. Sí. Wow. Palabras de Zuleima Leal. Itzel Enríquez, ¿por qué café? ¿Le gusta tanto? Sí, completamente. O sea, te digo, me enamoré de lo que es el café de especialidad desde la primera taza y no creo dejarlo.
sea, sí mejora el café de especialidad por esa misma línea, pero ya regresarte a café comercial, no, para nada. Muy bien, entonces sí te gusta tanto. De más. KL Flowers. ¿Qué motivación fue la que la llevó a estar donde está? ¿Y cuál es la que usa para su día a día? Motivación. Más que nada las circunstancias. Ya, sí, o sea, esto de ser valiente y decir, quiero hacer algo, güey, era algo muy profundo que está dentro de... Hay una canción que a mí me motivó mucho cuando estaba en la iglesia, era de Lirius, y dice, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. No, hombre. Eso... ¿La tomaste como una motivación para tu día a día? Es mi día a día, yo quiero ser alguien que haga historia en Guasave. Y si lo hago en Guasave, qué padre. Y si lo hago solamente en mi círculo cercano, qué padre. Pero hice historia en esta ciudad. De hecho, sí. en mi Instagram tengo en mi información haciendo historia con Irving Ontiveros, porque yo sé que mi matrimonio ya es de bendición para muchas personas. Y la familia que estamos formando, Irving y yo, será de bendición para muchas personas. Sí. Así será. Saraí LP, ¿cómo supiste dónde encontrar todas las máquinas que necesita un café y cómo usarlas? Normalmente en los cursos, cualquier curso, ¿no? Etrusca, Coffee Solutions, ahí a los que quieren emprender en cafetería, estos son los grandes, ¿no? Etrusca y Coffee Solutions. Tú vas y haces un curso y te muestran las máquinas que ellos tienen, entonces también puedes usarlas. Y tú dices, ok, me conviene más esta, me gusta más esta. La verdad yo me fui por la línea de Simonelli porque pues, es la máquina que yo conocí en la iglesia. Sí. Y entonces siento que yo agarro marcas muy, o sea, le soy muy leal a las marcas. Entonces las marcas que nosotros usamos es Simonelli y Blendtec para hacer la cafetería. Pero hay muchísimas y muy buenas, Simbal y hay, ¿cómo se llaman? San Remo, Rocket, hay muchas, o sea, cada quien depende su gusto, va a saber qué máquina usar. Muy bien. Carla Romero, ¿eres catadora de café hasta que encontraste uno el cual te encantó? Eras catadora de café hasta que encontraste uno el cual te encantó y formaste tu negocio. Pues en sí, te digo, era café comercial, o sea, yo decía que mi café favorito era Punta del Cielo, Jarocho Café en Ciudad de México, que son cafés buenos, ¿no? Pero cuando conoces el café de especialidad dices, wow, quiero dedicarme a esto, ¿no? Muy bien. Ángeles Arilet, ¿qué sintió en su primer día de abrir su cafetería? Yo sentí que era el día más feliz de toda mi vida. O sea, yo creo que el día que yo abrí Leal, el 8 de febrero de 2019, que fue la inauguración, yo estaba como en una nube, o sea, yo solamente estaba feliz, no podía parar de sonreír, están las fotos ahí, y ustedes me ven la cara y el video, yo estoy sonriendo todo el tiempo porque no sabía hacer otra cosa, estaba haciendo el sueño de mi vida, y yo creo que ahí se dan el día de mi boda y el día que abrí el negocio, creo que fue lo mejor. Qué padre. Itzel Enríquez dice, ¿en qué otro negocio pensó si el café no funcionaba? Yo quería ser corredora de bolsa y sabía que en algún momento iba a poder. Hubo un tiempo que estuve tradeando Bitcoin y todo eso. Sí. Creo que siempre lo que hiciera me iba a ir bien. No sé, tenía esa confianza que Dios me dijo, todo lo que emprenda en tus manos prosperará. Y si decidí el negocio del café, fue bien. Y si iba a decidir, no sé, trader, y me iba a ir bien, si iba a decidir vender casas, me iba a ir bien, lo que hiciera. Yo creo que la gente necesita tener confianza en sí mismo de que lo que está haciendo es lo correcto y lo que quiere hacer en su vida y te va a ir bien. O sea, te mereces todo lo bonito que te está pasando si te lo crees. Así es. Definitivamente te lo mereces. Sara y LP, ¿cómo supiste que tenías que dedicarte a eso? En sí nunca fue como, esto es a lo que me tengo que dedicar. Creo que se contesta con la respuesta anterior y es
pon toda la fe en lo que estás haciendo. Así es. Stephanie dice, ¿fue de las primeras cafeterías en Guasave? Ya había cafeterías, lo que pasa es que... Fue la primera que dices que era de café... De especialidad, de especialidad, sí. ¿sí? Qué padre. Zule, una pregunta más. ¿Por qué Leal? ¿Por qué el nombre de Leal? Sé que es tu apellido, sí. Segundo apellido. ¿Por qué no Barraza? ¿Por qué no otro nombre? Porque Barraza no sonaba muy apropiado, no era como un nombre... yo entendí, mientras estaba en estas temporadas de soledad y viendo qué era lo que quería hacer, es que la mayoría de las empresas que tenían eran cortas y que te podías acordar del nombre. Eran las que fue como estratégico. Sí, fue estratégico, era mi apellido, creo que desde el principio me sonó bien, o sea... No es nada en contra de mi primer apellido, o sea, realmente me gusta mucho el apellido de mi papá, pero Leal detonaba muchas cosas, o sea, la lealtad, sí. Exacto. Ahorita que lo mencionabas dije, por ahí va, por la lealtad. Sí, de los clientes que ya íbamos a tener, la lealtad como... siento que soy una persona que le tiene mucha lealtad a los proveedores, o sea, el café sigue siendo el mismo desde que nosotros empezamos, llevamos 5 años con el mismo proveedor. O sea, nosotros confiamos mucho en las personas y eso es una parte de la lealtad. O sea, y también serte leal a ti mismo. Una vez me lo dijo mi gerente, Renato Alán, él tiene mucha sabiduría y me dijo en algún momento, es que también hay lealtad hacia los demás y hay lealtad hacia ti mismo. O sea, que tú permites y que no permites. Definitivamente. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este capítulo y quiero decirte y agradecerte por aceptar estar aquí, pero no solo por estar, sino por abrirte. Aquí me siento súper especial de que esta parte de tu vida la hayas compartido en este espacio. Sí, te admiraba, ahora te súper que te admiro más. Eres definitivamente inspiración, eres lo que quiero ser cuando sea grande. Y pues nada, Zule, agradecerte muchísimo. Algo en especial que tú quieras decir a tus fans, a tus seguidores, a esas personas que quieren emprender, que querían escucharte. Ya. Algún mensaje que tú digas, me define. Creo que una pregunta muy cliché es la definición de éxito, ¿no? Y quiero tocar este tema como tal porque podemos pensar que personas son exitosas porque tienen fama o tienen dinero o están haciendo lo que les gusta. Realmente definición de éxito es la que es para ti. O sea, en mi caso... Ustedes pensarían, no, que mi definición de éxito es mi negocio. Pero con todo lo que hemos hablado, y creo que lo puedo extender, mi definición de éxito es el matrimonio que estoy formando. O sea, el poder hacer una familia. Porque cuando tuve una familia, igual y no lo valoras tanto cuando estás joven, ¿no? Pero ahorita es mi anhelo y mi deseo. Durar toda la vida con mi esposo. Yo le digo, tú y yo nos vamos a morir juntos. Y esto me conmueve porque le digo, tú y yo vamos a durar toda la vida juntos y vamos a hacer una familia juntos. Entonces, esa es mi definición de éxito, el poder tener una familia. Entonces, no crean que el éxito es una empresa o hacer lo que amas. Puede ser eso. O sea, lo más sencillo para ti. O lo más sencillo para otras personas. Qué padre, qué bonito. Y claro que así va a ser. Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Como ya les he comentado, es nuestro primer capítulo y con una pues invitadaza vamos a seguir teniendo muchísimos invitados con este tipo de historias. Es lo que queremos lograr, que a través del éxito, a través de ese negocio que ustedes piensan que a lo mejor por arte de magia ya está ahí,
que vean que hay historias, hay caídas, hay levantadas, hay muchos sueños y situaciones y momentos difíciles. Espero les haya encantado, como a mí, como a todo el equipo. Estamos encantados, Zurle, y pues una vez más agradecerte el estar, el abrirte aquí con nosotros, y nos vemos en un próximo capítulo de Un Date con Francis.